Igual quiero preguntarles si lograron leer la lectura que les envié, la de Carmen Vázquez, acerca del self, ¿no? Que es un poco el entender, pues, cuál es la propuesta de la terapia gestáltica, pues, para poder proponer el trabajo terapéutico. Entonces, primero me detengo un poco para preguntarles, ¿alguien pudo revisar la lectura acerca de la teoría del self? De nuevo, para partir, no es como una cosa de examen, ni mucho menos, pero sí para saber dónde están y entonces qué me toca a mí irles compartiendo. ¿Cómo les fue? Puede ser por el chat si quieren, o pueden ser en el micrófono abierto. Cuéntenme cómo les fue. Y vuelvo a la misma cosa, o sea, si yo no tengo muy claro por dónde andan ustedes, no tengo mucha idea de si tengo que ir a básico, si puedo ir a más intermedio, o si ya tienen muy bien clara la lectura para poder solo resolver dudas, como en qué andan. Nila, más allá de la lectura, en el primer módulo vimos esto. Ah, ok. ¿Sí? Con el primer profesor, entonces no sé si de eso además quedarán dudas, pero solo para decirte que los que no sean gestaltistas, de alguna forma lo vimos y se practicó también. No sé, no estoy diciendo con esto que está aprendido. ¿Sí? No, pero ya me ayudas a entender que ya tienen un contexto. O sea, entonces cuando hablo de self y digamos que toda la estructura temporal, estructural y disfuncional del self ya está más o menos clara. Supongo, no sé, las demás que se pronuncien, por favor. Gracias, Vane. Buenas noches. Hola, Verónica, buenas noches. Sí, yo no tuve la oportunidad de leer este texto, pero sí acuerdo con Vania que fue parte de lo que dimos en los 2 primeros módulos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Igual ahí veo a Lucía que me dio hacia así, no sé si es que estás asentando de lo mismo que dicen las demás. Buenas noches, Nilia, buenas noches con todos. Sí, de hecho sí lo revisamos. Vale, pues bueno, pues partiendo de ese entendido, ya puedo ir avanzando un poco más, porque les digo que tenemos 2 grandes temas, ¿no? El día de hoy. Uno es el self en sí, que per se es complejo un poco, ¿no? O sea, es importante como entenderlo primero en la teoría y luego la puesta en práctica del trabajo con el self es más compleja. Voy como puntualizando. Bueno, lo primero que hay que entender es, para entender el self o para trabajar con la teoría del self, esta visión que yo les compartía la semana pasada de ya no está puesta en el individuo, sino en la relación, es fundamental. O sea, lo primero que hay que comprender es, cuando trabajamos con el self, no trabajo con el individuo, trabajo con la relación. Y entonces la secuencia de contacto, que es esta línea que se dibuja como una campana de Gauss, no habla de una persona, habla de la relación que existe entre ambas personas. Eso es lo primero. Entonces, de nuevo, para poder empezar a trabajar clínicamente o terapéuticamente basándonos en la teoría del self, necesito primero comprender muy bien eso. No es cómo estás tú, o sea, no podemos hablar del contacto de una persona. Hablamos de cómo se manifiesta el contacto entre tú y yo. Y de ahí podemos entender al self de 3 maneras. En su manera estructural, que hablamos de la función ello, la función personalidad y la función yo. En su manera temporal, precontacto, puesta en contacto, contacto pleno, final y postcontacto. O en su disfuncionalidad, confluencia, introyección, proyección, retroflexión y egotismo, confluencia, ¿no? Entonces aquí nada más quiero verificar si eso lo tiene todo el mundo claro. ¿Sí? Verónica me hace que sí, Vania me hace que sí, Lilian, perfecto. Ok, va. Entonces, yo me imagino que si me dicen que ya hablaron de esto los 2 primeros módulos, probablemente no tenga yo que repetir todo, o sea, como todo el esquema. Nada más ayúdenme a saber si tienen alguna duda en eso
o si puedo seguir como para tomar el otro concepto, bueno, no es concepto, pero como la parte de la respuesta sexual humana para ir hablando de esto. Solo pregunto. ¿Está claro? ¿Tienen dudas? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, ok. Órale, ok. Entonces, a ver. Bueno, si cuando yo estoy hablando de que en la secuencia de contacto vamos a hablar de la relación que se despliega entre tú y yo, cuando una pareja llega a terapia a hablar de sus problemáticas sexuales y de su respuesta sexual humana, podemos mirar la respuesta sexual humana, digamos que diagramada o explicitada o dibujada con la secuencia de contacto. Entonces, también quiero preguntarles, ¿ustedes ya vieron respuesta sexual humana o no han visto respuesta sexual humana? ¿Ya En la este vieron? módulo, en este diplomado, no. No, no acá. Ok, entonces ahí va a ser importante que les pueda hablar de eso. Ok, bueno, entonces, cuando hablamos de la respuesta sexual humana, déjenme, voy regresando entonces. Algo importante de reconocer, ya les había dicho otra vez en los dos módulos pasados, que la mirada gestáltica es muy diferente a la mirada médica. La respuesta sexual humana ha sido, digamos que mayoritariamente entendida desde la modalidad médica. Y esto que vamos a ver, que ahorita les voy a presentar de lo que pasa en el cuerpo, en las personas, cuando tenemos una relación de coito, ¿no? Está vista y está entendida y revisada pues desde la perspectiva médica, ¿no? Esto es muy importante de ver porque lo que ustedes van a ver ahora es como una serie de cuestiones biológicas que se van a presentar en el cuerpo como una respuesta frente al encuentro entre una persona y otra en la parte sexual. Entonces nosotros para poder trabajarlo ya a nivel de terapia gestáltica necesitamos no solo enfocarnos en lo que le pasa a uno o en lo que le pasa al otro, sino en lo que le pasa a ambas personas cuando están juntas, ¿no? Entonces voy para allá. Les voy a compartir una presentación de la respuesta sexual humana para poder ir hablando del self y pues de lo que va ocurriendo cuando estamos pues en este asunto de la respuesta. Tan médico es este rollo, ¿no? Que tal cual cuando hablamos de respuesta sexual humana, pues me estoy refiriendo a eso, a las reacciones anátomo-fisiológicas del cuerpo humano, a la estimulación sexual y erótica y que comprenden el ciclo sexual, que abarca la actividad genital desde la mínima excitación inicial hasta el apaciguamiento final, ¿no? Acá históricamente hay una serie que se llama Masters of Sex, que está en HBO, que si tienen la oportunidad de ver vale mucho la pena que la vean, porque es básicamente la historia de Masters y Johnson, William Master y Virginia Johnson, y cómo ellos desarrollaron su investigación para poder regalarnos esta información de lo que pasa en el cuerpo en la respuesta sexual humana. Otra cosa interesante de mirar es que es hasta el 66 cuando se empieza a explorar la respuesta sexual, o sea, es decir, se habían explorado un montón de procesos fisiológicos, muchísimos, pero no la respuesta sexual, ¿no? O sea, la respuesta sexual casi no había sido, de hecho no había sido estudiada hasta que Masters se anima como a proponer una investigación en eso con muchísima crítica, con mucha, o sea, como mucho cuestionamiento a nivel de que si era ético o no era ético, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para no echarles el chisme, vean hay un libro que se llama así, Masters of Sex, si les son más de leer este libro, o si les gusta más ver series en HBO, está la serie. Entonces, bueno, dicho esto, ellos lo que hacen es, en un laboratorio, o sea, lo que quieren es, digamos, que entender lo que pasa a nivel del cuerpo durante la respuesta sexual humana, y en un laboratorio lo que hacen es registrar a muchísimas parejas teniendo coito dentro del laboratorio y observar lo que les pasa a nivel del cuerpo. Ellos van a describir estas 4 etapas: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Ok. Entonces, la respuesta sexual se va a dividir en estas etapas y lo que vamos a ver ahorita es justo lo que pasa a nivel del cuerpo y luego lo que va a ocurrir a diferencia pues de hombres y mujeres en estas etapas. Entonces, déjenme aquí, les voy
marcando. Todas estas son respuestas anatomofisiológicas, como dijimos hace rato, que básicamente lo que nos van a indicar es eso. La mayoría de las personas no estamos muy atentos a lo que nos pasa. Espérenme, estoy tratando de pelearme con mi, ahí está, ok, ya. Ok, entonces vamos a ir viendo en las mujeres, ¿no? Y en los hombres lo que va ocurriendo en las reacciones de la respuesta sexual humana. Una cosa antes, cuando hablamos de respuesta sexual humana, tenemos que entender que los órganos más importantes para poder entender la sexualidad no son los genitales. El órgano más importante para hablar de respuesta sexual humana es el cerebro. La forma en la que el cerebro, digamos que identifica, o la manera en la que el cerebro decodifica la información que viene de la percepción, es lo que el cerebro va a dar indicaciones, va a decir, ok, vamos a desplegar la respuesta sexual humana, o no vamos a desplegar la respuesta sexual humana. Entonces, aunque ahora les voy a explicar mucho de lo que pasa en el área genital, hay que tener claro que lo más importante no son los genitales. En los genitales lo único que vamos a ver son, digamos que las respuestas del cuerpo, pero lo que no vamos a poder entender es lo que pasa, o sea, cómo se detiene o cómo se atora si solo vemos los genitales. Entonces, aunque nos van a brindar información importante, no es lo único. Tenemos que entender más allá de solo la respuesta genital, aunque es muy relevante entender lo que pasa en el cuerpo, porque cuando una pareja llega a terapia, yo tengo que entender en qué fase de la respuesta sexual humana se atora, para ir entendiendo luego cuáles son las disfunciones de la vida erótica que se pueden presentar, sobre todo desde la mirada médica. Entonces, dicho esto, voy uno por uno, ¿no? Entonces, en la fase de excitación, lo que vamos a ver es justo, pues, todas estas reacciones. También otra cosa importante. El cuerpo a nivel de genitales, básicamente lo que va a hacer es irrigar sangre a nivel de los genitales. Entonces, ya les decía también, si una persona tiene un problema de irrigación sanguínea, es muy probable que tenga dificultades en su respuesta sexual humana, porque tiene absolutamente todo que ver la irrigación sanguínea para que se logre esta respuesta sexual humana, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, durante la etapa de excitación, van a haber cambios en los labios mayores y menores, engrosamiento y expansión. En la vagina van a haber cambios internos, es decir, el útero se verticaliza, hay una expansión bulbosa del fondo de la vagina, hay cambios externos en color y oscurecimiento, hay trasudado y lubricación vaginal, el clítoris aumenta de tamaño, hay un aumento en el volumen de las glándulas mamarias y la aparición de eritema en la piel, aumento de presión arterial y taquicardia paralela al grado de excitación, ¿no? En el caso del hombre, hay cambios en la ingurgitación de sangre en los cuerpos cavernosos, en el escroto, la piel se pone tensa y se engruesa, se elevan parcialmente los testículos debido al acortamiento de los cordones espermáticos, se erecta el pene, hay tensión y cierta actividad muscular en las regiones abdominales e intercostales, erección inconstante de los pezones y aumento de la presión arterial y taquicardia paralela al grado de excitación. Entonces, abajo está muy importante como el resumen, ¿no? La respuesta final será la lubricación vaginal y la erección del pene. Aquí me detengo tantito, ¿no? Muchas veces cuando una pareja llega a terapia sexual y hablan de la dificultad que tienen en la respuesta sexual humana, es probable, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que las mujeres llegan sin tener la primera respuesta de la lubricación vaginal, es decir, tienen relaciones de coito sin que exista la lubricación, lo cual de entrada me va diciendo pues que probablemente no se excita y que muy probablemente tenga otras situaciones laterales como dolor o como vaginismo tal vez, o como alguna dificultad a nivel emocional, porque de entrada no se excita. Entonces, ¿cuáles son el tipo de preguntas directas que tenemos que hacer a una pareja que va atravesando la respuesta sexual humana? Pues cosas muy importantes como eso. Durante tu encuentro sexual con tu pareja, ¿tienes lubricación vaginal? ¿No? Durante el encuentro sexual con tu pareja, ¿hay erección del pene? Si sí o si no, ya iremos viendo en qué fase se acomodan, ¿ok? Luego, a nivel, digamos que de imágenes, esto es lo que vamos a observar, ¿no? O sea, el clítoris, que esta es solamente la parte externa del clítoris. El clítoris es muchísimo más grande que solo esto. También es interesante decir que el clítoris se estudia a principios de los 2000, ¿no? O sea, ya se sabía muchísimas cosas de un montón de
situaciones a nivel del cuerpo, y es a partir más o menos del 2000 en donde empiezan a haber publicaciones e investigaciones más serias a nivel de la anatomía del clítoris. Durante mucho tiempo se creyó que el clítoris solamente era esta parte de aquí, y no es así. El clítoris tiene todo un cuerpo que está en la parte anterior, que es más o menos del mismo tamaño del pene, y el cual va a ir abrazando al canal vaginal, y el canal vaginal, pues al tener, digamos que estimulación indirecta del clítoris, va a generar el proceso de excitación también. También hay otra cosa que hay que decir del clítoris. Freud se encargó de decirnos que habían dos tipos de orgasmos. Eso no es cierto. Los orgasmos son orgasmos, y los orgasmos se producen en el cerebro. No importa si es por estimulación del cachete, no importa si es porque me dieron un beso, no importa si es porque vi una película erótica y me excité y tuve un orgasmo, o por si tuve estimulación directa del clítoris, o por si tuve excitación y durante la penetración logré un orgasmo. Eso es importante decir. El orgasmo es el orgasmo. Y no tiene nada de maduro o de inmaduro tener un orgasmo vía penetración vaginal, anal, por clítoris o por donde sea, ¿no? Entonces, eso, insisto, es importante decir, porque muchas mujeres y hombres también tienen como esta idea de que tienen que tener un orgasmo a través de la penetración. La mayoría de las mujeres tenemos orgasmos por estimulación directa o indirecta del clítoris, no por penetración únicamente. Entonces también eso va importante, o sea, porque les decía, tenemos cuando una pareja llega a terapia que saber si lo que nos toca es orientar, si lo que nos toca es aconsejar o si lo que nos toca es dar terapia sexual. A veces este tipo de información no la tienen. Hay muchas mujeres, estoy hablando ahorita de las mujeres, pero también voy a hablar de los hombres, hay muchas mujeres que no conocen su vulva, que nunca han visto cómo es su anatomía, que jamás se han dado cuenta o no tienen claro cuál es la forma de su clítoris, ni tampoco cómo funciona la respuesta sexual humana, ni tampoco se han dado la oportunidad de conocerse, de tocarse, de saber lo que les gusta o lo que no les gusta, y todo eso va a ir, digamos que interviniendo de manera importante en la respuesta sexual humana. Entonces, bueno, regresando a lo que les decía acá, ¿no? El clítoris aumenta su longitud de 2 a 3 veces, o sea, esto que está... El clítoris también tiene un prepucio, ¿no? Que es una piel igual que el glande cuando no está con circuncisión, tiene una piel que cubre el glande, y cuando hay una excitación, el glande se muestra porque el pene crece, y entonces cuando los cuerpos cavernosos se llenan de sangre, el pene se erecta, y eso hace que la piel que cubre el glande se vaya hacia atrás. Lo mismito pasa con el clítoris. El clítoris, cuando está excitado, aumenta la irrigación sanguínea, llena pues al cuerpo del clítoris, que tiene una estructura muy similar al cuerpo cavernoso del pene, y entonces se erecta, se hace grande, aumenta de 2 a 3 veces su tamaño, y entonces el prepucio, o sea, la piel que cubre el clítoris, pues igual se hace hacia atrás, y el clítoris queda expuesto, ¿no? Los labios menores aumentan de tamaño y se alcanzan a ver un poco más. Los labios mayores se extienden lateral y longitudinalmente. Al interior, en los órganos genitales internos, el útero, que es este que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos, pues este es el monte de Venus, que es el mismo que vemos acá, ¿no? Entonces acá está el monte de Venus, y este es el introito vaginal, la vulva queda aquí afuera, y el útero se empieza a desplazar hacia arriba y se separa de la vagina. El cérvix, que está por acá, o sea, el cérvix es el cuello del útero, es este lugar que es como el lugar más angosto en donde se separa, por así decirlo, es digamos que la división anatómica entre la vagina y el útero es el cérvix. Entonces el cérvix desciende separándose de la vagina. En el caso del hombre, aquí vamos a ir viendo, o sea, de entrada la piel del escroto se engrosa, la elevación de los testículos se da de manera parcial, el pene crece, por lo mismo que les digo, que la sangre se llena, los cuerpos cavernosos se llenan y el pene se va erectando, ¿no? Entonces en este estado ya el pene está completamente erecto, y entonces hablamos de una excitación completa o una estimulación completa, y la abertura de la uretra se dilata, ¿no? Si van teniendo alguna pregunta me dicen y yo me detengo a explicar. En la meseta, ¿no? La fase de meseta que nombran Masters y Johnson es una fase de transición que consolida la excitación y el preámbulo hacia la fase del orgasmo o la fase mioclónica. En el caso de las mujeres vamos a ver incremento de los cambios en los labios mayores y menores, me estoy refiriendo a la vulva, los labios mayores de la vulva y menores de la vulva van a hacerse pues un poquito más intensos en color,
Se forma la plataforma orgásmica en el tercio externo de la vagina, con aumento de dilatación del fondo de la vagina y verticalización máxima del cuerpo del útero. Se retrae el clítoris, se congestiona la areola de los pechos, y de las mamas y el moteado rosáceo en la piel. Hay fenómenos musculares diversos como gestos y mímica facial y corporal. En el caso del hombre hay un incremento en la vasocongestión con aumento del diámetro, especialmente en la corona del glande. Hay emisión de líquido mucoso como emisión preeyaculatoria con posible presencia de espermatozoides. Aquí vale la pena decir que por eso esta cuestión del coito interrumpido o cuando las personas no utilizan condón durante la penetración, aunque no haya eyaculación, hay posibilidad de que haya embarazo porque en este líquido preeyaculatorio que va a lubricar la uretra por donde va a darse la eyaculación, ya contiene o puede contener espermatozoides. Hay erección variable de las tetillas y aparición del eritema variable, surgimiento de pequeñas contracciones musculares regulares involuntarias y la frecuencia cardíaca fluctúa de 100 a 175, igual que la presión arterial. La respuesta final va a ser la plataforma preorgásmica. Es muy parecido a lo que pasa en la etapa de excitación, nada más que se hace un poco más evidente. El clítoris se retrae bajo el prepucio, ¿no? Las glándulas de Bartolini secretan ciertas gotitas que son las que van a dar en parte la lubricación vaginal. Estas glándulas van a lubricar y también labios menores principalmente van a secretar la lubricación vaginal. Labios menores se congestionan más. El útero, ya en los órganos genitales internos, el útero es totalmente elevado, se eleva completamente, el cuello no se modifica, la vagina se distiende, se da la plataforma orgásmica y el clítoris se retrae bajo el prepucio. En el caso de los hombres, en la etapa de la meseta, pues vamos a ver que los testículos ya se elevan completamente, el escroto se engrosa, los testículos giran hacia adelante, la congestión final produce el incremento del diámetro en las glándulas. Hay una secreción de las glándulas de Cooper, ¿no? Igual el glande se oscurece, igualito que los labios mayores y menores de la mujer, en el hombre el glande se oscurece. Como fluido seminal se acumula en la uretra prostática, hay un sentimiento de que la eyaculación es inevitable. Acá está la glándula de Cooper, y bueno, aquí hablan del tamaño del incremento del útero. A ver, cosas importantes acá. Cuando hay una eyaculación, la eyaculación está compuesta de semen que va a aportar la vesícula seminal y la próstata también va a dar cierto alimento, ¿no? Entonces, cosas importantes a decir. Cuando un hombre, por ejemplo, se hace la vasectomía, aunque se haga la vasectomía y ya no haya posibilidad de que los espermatozoides pasen hacia acá, que esos son los conductos deferentes, este es el epidídimo, cuando se hace la vasectomía, pues básicamente puede haber aquí sigue habiendo producción de espermatozoides, pero los espermatozoides ya no pasan por los conductos deferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la eyaculación va a seguir teniendo semen, porque el semen lo aporta la vesícula seminal, o sea, la mayor cantidad de lo que pasa o de lo que sale en el semen, en la expulsión del semen, está dado por la vesícula seminal. ¿Por qué les digo todo esto? Porque son cosas que a veces a nivel de orientación tenemos que decir, porque algunos hombres o mujeres tienen malentendida esta información y piensan que ya no van a eyacular, o piensan que si tuvieron alguna cuestión de la vasectomía ya no van a sentir igual, etcétera, y ahí lo que toca es hacer orientación para poder explicarles lo que está pasando. Luego, la fase del orgasmo es una fase de contracciones musculares mioclónicas. ¿Qué es una contracción muscular mioclónica? Cuando dentro de la vagina o en el pene se hace un apretón y soltar, apretón y soltar. Eso es una contracción, es apretar, y mioclónica quiere decir que se dan en esa frecuencia de 0.8 con carácter subjetivo altamente placentero. Entonces, una contracción mioclónica, o sea, digamos que fisiológicamente el orgasmo se define de esa manera, ¿no? Acá van diciendo, Masters y Johnson, ¿no?, que existen 3 estadios subjetivos del orgasmo. Primero, una sensación de suspensión y o de tensión que dura un instante, seguida de una percepción sensual orientada al clítoris. Segunda, una invasión de calor que se inicia en la pelvis y después se generaliza al resto del cuerpo. Tercero, sensaciones de contracciones involuntarias focalizadas en la vagina y la pelvis y un intenso compromiso muscular involuntario y espasmódico. En el caso de los hombres, aparición de 2 reflejos concatenados de emisión y eyaculación. En la diapositiva previa, cuando estábamos hablando de la meseta, había en la parte del hombre la inminencia eyaculatoria. Identificar la inminencia eyaculatoria
que es justo antes de eyacular, puede ser importante para después darle al hombre ciertas técnicas para ir controlando la erección. Si el hombre identifica la inminencia eyaculatoria, es decir, justo antes de que tenga la eyaculación, puede detener, digamos que por medio de ciertas técnicas, la eyaculación. Va a haber una disminución de la erección, pero eso va a permitir que dure más tiempo, pues en este caso la erección. En el orgasmo, ya cuando ya estamos en el orgasmo, ya no hay forma de detenerlo. Está la sensación esta de inevitabilidad eyaculatoria previa al reflejo de emisión y contracciones de la próstata y vesículas seminales con emisión de líquido seminal hacia la uretra. Reflejo de emisión, que es la expulsión del semen desde la uretra peniana hasta su salida por el meato urinario a través de las contracciones recurrentes y espasmódicas. Hay una relación entre intensidad orgásmica y volumen eyaculado, y hay un intenso compromiso muscular involuntario y espasmódico. Pero la respuesta final del orgasmo es eso, una experiencia de placer y de liberación de la tensión muscular. Eso también es importante. ¿Cómo sé si una persona tiene orgasmo? Esto es más o menos frecuente en las mujeres que a veces me preguntan, ¿cómo sé si yo tuve un orgasmo? Uno, porque lo que hay es una sensación de mucha contención, o sea, hay mucha tensión muscular y durante el orgasmo se libera. Entonces, ¿cómo puedo informarle, cómo puedo explicarle a una mujer si ha tenido un orgasmo o no? Pues primero revisando si ya tiene esta tensión, ¿no? Esta tensión, digamos que bastante grande en todo el cuerpo, y luego una liberación que va acompañada de esta sensación mioclónica, o sea, de estos espasmos que se dan a nivel de la vagina y de una intensidad bastante fuerte. A nivel interno, aquí vamos viendo el clítoris es retraído bajo el prepucio, el meato urinario se dilata en algunas mujeres, internamente el útero se contrae de forma similar a la del parto, la vagina tiene fuertes contracciones de la plataforma orgásmica, el esfínter anal se contrae, aquí se va a alojar el pool del semen, entonces aquí está el pool del semen, que en caso de que el hombre eyacule sin un condón o qué sé yo, aquí se va a alojar el semen para luego que venga todo el proceso de la reproducción. El orificio cervical se dilata ligeramente e inmediatamente después del orgasmo, ¿no? En el caso del hombre, pues hay contracciones en la uretra, que son, si te fijan, son igual contracciones en la uretra, contracciones en el pene. Continúa el incremento de esta parte de la uretra, el esfínter rectal también se contrae, la vesícula seminal también se contrae, el esfínter interno de la vejiga también se contrae, los vasos deferentes se contraen, ¿no? Y las contracciones fuerzan al fluido seminal a través de la uretra, ¿no? Entonces, básicamente el orgasmo son contracciones, ¿no? Contracciones que van a dar mucho placer, pues digamos que durante esta etapa. No, finalmente tenemos la resolución, que es el volver a lo que estábamos antes, ¿no? O sea, el volver el cuerpo a su estado normal, ¿no? Es la fase de involución del compromiso somático y retorno a las condiciones basales. En el caso de la mujer, tenemos por ahí un micrófono abierto por si alguien me ayuda, no sé quién es, pero por ahí, chequen. En el caso de la mujer hay una rápida destrumescencia de la plataforma orgásmica y relajamiento de las paredes vaginales. El útero vuelve a su posición original, al igual que las mamas, y desaparece el eritema cutáneo. Aparición de una fina capa de sudoración generalizada por todo el cuerpo, posibilidad del reinicio del ciclo de la respuesta sexual en las mujeres, y hay muchísimos factores subjetivos y psíquicos en la interferencia del reposo, ¿no? En el caso de los hombres, destumescencia del pene en dos fases, primero rápido y luego lenta, según el funcionamiento de los mecanismos del fluido de los cuerpos cavernosos y esponjosos. El escroto pierde la apariencia congestiva y el descenso testicular con recuperación del tamaño. Hay cierto periodo refractario previo al inicio del ciclo de la respuesta sexual en el hombre, y lo mismo, hay mucha participación de factores subjetivos y psíquicos en la etapa de reposo. Entonces, básicamente todo vuelve a la normalidad, ¿no? O sea, vamos a ver que el clítoris recupera lentamente su tamaño, ¿no? Los labios mayores y menores recuperan lentamente su tamaño y su posición. El cérvix entra en contacto con el pool del semen, que aquí es en donde va a dar inicio, insisto, la etapa de la reproducción. El útero desciende a su posición normal, que eso le va a permitir a los espermatozoides que están aquí viajar hacia el útero para luego ir a las trompas de falopio de los ovarios, pero bueno, eso ya es la etapa de reproducción. La vagina en el primer tercio externo retorna a la normalidad rápidamente y los 2 tercios externos lo hacen más lentamente. Y en el caso del hombre, pues básicamente la sangre que estaba llenando a los cuerpos cavernosos desaparece, vuelve a la irrigación sanguínea en el resto del cuerpo, el pene va a volver a su tamaño normal, los músculos se relajan, los testículos descienden y bueno, todo vuelve a su tamaño de forma general, ¿no?
Y aquí hay otra cosa importante que revisar en cuanto a las diferencias entre la respuesta sexual de las mujeres comparada con la respuesta sexual de los hombres. Aquí tenemos 3 casos, ¿no? Tenemos el caso de una mujer A, la B y la C, ¿no? En el caso de una mujer A, digamos que es lo que más observaron Masters y Johnson en este laboratorio, en el que hicieron un montón de mediciones y demás, y lo más común era eso, ¿no? O sea, llega la etapa de excitación, pasa todo lo que ya vimos, la meseta, hay una meseta más o menos prolongada, ¿no? Una meseta que lleva un tiempo y después aparece el orgasmo. En el caso de las mujeres, Masters y Johnson lo que encuentran es que hay mucha posibilidad de volver a tener un orgasmo después del primero sin tener que ir a una etapa de resolución comparada con la del hombre, ¿no? O sea, si se fijan acá, esta es la misma respuesta generalizada, o sea, digamos que el caso A es lo que más se observó en las mujeres. Aquí lo que vemos es lo que más se observó en el caso de los hombres. Mientras en el caso de las mujeres hay una excitación que es más o menos parecida en mujeres y hombres. Si se fijan, la meseta es mucho más corta en el hombre comparada con la meseta de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que le toma más tiempo en términos generales y según Masters y Johnson a la mujer llegar a la etapa del orgasmo en tiempo comparada con el hombre. ¿Eso es qué significa a nivel de interacción? Que muchas veces el hombre está listo para tener un orgasmo mientras la mujer todavía no. Esta línea de acá abajo es el tiempo, entonces si se fijan estamos hablando aquí del mismo tiempo, ¿no? Entonces mientras ellos aquí ya están listos para el orgasmo, ellas todavía no están listas para el orgasmo. Es otra vez, si lo veo a nivel de lo que va pasando en la respuesta sexual mirada desde la teoría del self, ¿no? Es muy importante descubrir a nivel de orientación y de información esto. Muchas parejas van a tener dificultades en sus encuentros sexuales porque de manera general los hombres tienden a querer eyacular primero que las mujeres. Entonces ese es el caso A. Y además la otra diferencia muy importante es que los hombres después de llegar al orgasmo usualmente en picada se van al periodo refractario, mientras que las mujeres tienen la posibilidad, como ya les dije, de tener un orgasmo y de volver a tener estimulación, de bajar solamente hacia la meseta, donde estaban en excitación de la meseta, y volver a tener otro orgasmo, ¿no? Entonces, eso es algo que pasa frecuentemente entre las parejas, en donde hay muchos conflictos, porque el hombre, insisto, de manera generalizada, podría estar listo para eyacular, mientras la mujer no. En el caso B, son mujeres que también son frecuentes de encontrar a nivel de la consulta, que son mujeres que tienen excitación, llegan a la meseta, pero nunca llegan a la etapa del orgasmo. Tienen una meseta sostenida, ¿no? Es una meseta que se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga, pero jamás llegan a la etapa mioclónica del orgasmo. Solo es una excitación y meseta, y luego viene el periodo de refracción o de resolución, ¿no? Y luego viene este otro caso que es la mujer C, o las mujeres en caso que está marcada con la línea verde, que son mujeres que pueden tener una excitación muy rápida, una meseta muy rápida, un orgasmo muy rápido y una resolución muy rápida. En mi experiencia, cuando he visto más casos como estos, es cuando usamos vibradores, ¿no? O sea, si yo utilizo un aparato mecánico, ¿no? O sea, un vibrador, con el vibrador rápidamente puedo sentir excitación, rápidamente meseta, rápidamente orgasmo, pero una resolución igual que se ve en picada, ¿no? Entonces no es como el caso A, que puede tener una resolución y luego volver a tener prontamente otro orgasmo, ¿no? Entonces esto suele pasar, pero a veces no es tan placentero para la mujer, dependiendo igual subjetivamente de lo que pasa. Entonces, bueno, aquí déjenme dejar de compartir un momentito para volver al grupo y mirar pues qué tan claro es esto de la respuesta sexual, y ahorita vamos a ir viendo las complicaciones de lo que pasa a nivel clínico con esta información, ¿no? Entonces, primero me detengo por ver. ¿Puede ayudarme con la última? Esa última no la entendí muy bien. Se me cortó un poco el audio. Ajá. Sobre la última forma de la excitación humana en las mujeres. Ajá. Es una excitación muy rápida, una meseta muy rápida y un orgasmo muy rápido. O sea, es ¿Ya? como es una curva en zigzag hacia arriba, en donde ¿Ya? llega rápido al orgasmo, pero rápido se va en picada la resolución. O sea, la curva ¿Ya? normal de la mujer es sube, excitación, meseta, un poquito ¿Meseta tardado en la larga? meseta, orgasmo y resolución lenta. Esta es sube, 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 orgasmo y meseta de inmediato. Digo, Ay, perdón, ay. resolución. Gracias. Ok, vale, gracias. ¿Alguna otra cosa? Y sí, igual coincido, si me ayudan con sus cámaras, estaría padrísimo para que podamos verlos más. Ya pasó la media hora de quien dijo que no le iba a poder entender, entonces ya estamos en tiempo. Ok.
¿Cómo van? Hasta aquí que, o sea, no sé igual si ya conocían el modelo. El modelo de Masters y Johnson, digamos que la gran ventaja que tiene es que es un modelo médico que describe fisiológicamente lo que pasa en el cuerpo. Masters y Johnson no hablan de lo que pasa a nivel emocional. La Gestalt va a intentar revisar qué pasa a nivel emocional. Entonces, aquí también vale la pena nombrar que son dos procesos paralelos pero diferentes. Es decir, aunque yo a nivel de la respuesta sexual humana esté teniendo todo lo que el cuerpo dice que debo de tener según Masters y Johnson, no necesariamente la experiencia subjetiva y emocional es igual. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener deseo, puedo tener toda la etapa de excitación y todas estas reacciones fisiológicas, pero a nivel subjetivo no necesariamente estar disfrutando de lo que está pasando en la respuesta sexual. Esto es importante otra vez, porque no es suficiente con que solamente hablemos de lo que pasa a nivel del cuerpo, o si tengo excitación o no excitación, o si llego a la meseta o no a la meseta, incluso al orgasmo. Tengo que preguntar directamente en el caso de las mujeres si está siendo placentero o no. No necesariamente en el momento, pero es que las mujeres podemos tener la respuesta fisiológica sin necesariamente tener la respuesta subjetiva. También pasa en los hombres, aunque es más frecuente en las mujeres. ¿En qué casos pasa esto, por ejemplo? En casos en donde vamos a pensar que una mujer es víctima de violencia sexual, tiene una violación, y durante la violación, o sea, tiene la respuesta de excitación, tiene la respuesta de meseta, a lo mejor hasta tiene la respuesta de orgasmo, pero eso no significa que lo haya disfrutado. Son dos cosas diferentes. La respuesta fisiológica es distinta de la respuesta emocional. Eso es importante que lo tengan claro, porque otra vez no va a ser suficiente con que una pareja hable de lo que pasa a nivel fisiológico, eso es una parte importante. La otra parte muy importante es que la pareja hable a nivel de lo que le pasa a nivel de emociones, ¿no? A nivel de su interpretación psicológica de lo que está ocurriendo en el encuentro. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿O surge alguna duda? Sí, tengo una consulta. Buenas noches. Cuando mostró las gráficas, mencionó esta subida como que en picada y luego la resolución de una manera bastante brusca y mencionó que eso estaba, por ejemplo, asociado al uso de estos objetos que utilizan para Sí, los vibradores. Uh-huh. los vibradores, en diferencia de un acto sexual en el cual la resolución tiene un descenso mucho más progresivo, ¿no? Escalonado. Entonces, ¿cómo sería la diferencia en la experiencia de la resolución entre una mujer que utiliza vibrador y entre una que tiene un acto sexual? Sí, déjame ser más concreta porque quizá lo dije mal. Cuando una mujer utiliza un vibrador, pero porque solamente tiene la urgencia de sentir un orgasmo, puede sentir el orgasmo y ya, ¿no? O sea, termina, satisface su necesidad de sentir el orgasmo y punto, sigue su vida normal. Eso es muy diferente a lo que va a pasar si esta misma mujer, por ejemplo, tiene un encuentro sexual con su pareja y con su pareja lo está disfrutando y con su pareja está sintiendo como una conexión además de fisiológica, emocional, y si con su pareja está teniendo, y no digo emocional necesariamente satisfactoria, puede tener una respuesta emocional no tan satisfactoria, pero hay un intercambio con la otra edad de manera más intensa. Eso es lo que va a dar la característica de la resolución en picada, o algunas veces tiene que ver con otras cuestiones como, pues por ejemplo, otra vez, ¿no? Si vuelvo a la escena de la violación, ¿no? Vamos a pensar que una mujer fisiológicamente está reaccionando como dice Masters y Johnson, pero emocionalmente está en un lugar completamente diferente. Entonces es muy subjetivo. Una de las cosas importantísimas, y te vuelvo como a corregirme en eso, es que cuando yo estoy explorando la respuesta sexual de alguien, mujer u hombre, tengo que ser muy específica en ir preguntando, ¿y cómo lo vives tú? ¿Qué significa para ti? Cuando tienes la experiencia, ¿qué te va pasando? O sea, ojalá, y vuelvo otra vez a corregirme las palabras, no hay que generalizar, ¿no? Digo, lo que yo he visto en consulta muchas veces y en donde les nombro esta cuestión verde, ¿no? O sea, el de ir en picada arriba y abajo, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es el caso A y el caso B.
El caso A y el caso B son los que más van a encontrar de manera como frecuente a nivel del consultorio. La mujer que va paulatinamente subiendo en la excitación, en una meseta sostenida, que tiene un orgasmo y va a la resolución, o la mujer que tiene excitación y meseta y se mantiene durante la meseta sin tener un orgasmo. Esos dos casos son los más frecuentes. Martes y Johnson trabajaron con prostitutas mucho tiempo y ocupaban un vibrador como para fines de investigación, ¿no? Tenían un vibrador, entonces por eso les digo que tanto ellos, bueno, yo también lo he visto en la consulta, que a veces el uso del vibrador sin estimulación emocional, o sea, el vibrador por tener un orgasmo, resulta en una respuesta sexual que puede verse como la línea verde. Pero vuelvo a lo mismo, la investigación de Martes y Johnson, cuando ellos utilizaron el vibrador con una camarita que insertaban en la vagina, vieron que era muy diferente, no muy diferente y no en todas, pero que en algunas mujeres era distinto la respuesta sexual a través del vibrador que la respuesta sexual a través del coito y la interacción con otro humano. Entonces es importante resaltarlo. En mi percepción de la realidad, lo que hace la diferencia es el contacto. Lo que hace la diferencia es el estar con un otro. Así solamente tengo mi super vibrador y lo utilizo, ¿no? O sea, si yo tengo mi vibrador y lo utilizo, pues realmente yo no tengo un apego emocional con esta cosita, ¿no? O sea, bueno, ni estoy enojada con ella, ni lo amo, ni lo quiero, ni, ¿no? Es un objeto que si bien me representa una posibilidad de satisfacción, no hay una cuestión ni de intimidad, ni una cuestión relacional, o sea, es un objeto, ¿no? En cambio, si aquí en lugar de poner mi vibrador me pones a mi pareja, pues con mi pareja me pasan un montón de cosas. Entonces la respuesta, insisto, que yo veo en la línea verde tiene más que ver con cuando no necesariamente hay un otro, con quien hay una interacción emocional y en donde entonces la experiencia se despliega de manera completamente diferente. ¿Con eso ya resuelvo tu duda, Isis? Nila, tengo una Sí. consulta al respecto. Dime. Lo que tú mencionas me trae a la cabeza el tema de la masturbación en una pareja Sí. y se abre mucho el tema ahí, pero no quiero hablar de si está bien o está mal porque sabemos que eso no aplica, pero ¿cómo influye? ¿Cuánto influye? ¿Cuál es tu experiencia en eso? Porque hay casos en los que obviamente va a ayudar porque hay uno que necesita más frecuencia que otro. ¿Cuándo no sería beneficioso para la relación? Déjame ponerlo así. No sé si soy clara. Sí, sí, sí. Sí, aquí ya me das pauta para ir hablando de la secuencia de contacto, ¿no? Del self, en términos de lo que pasa en el encuentro. O sea, lo que yo les acabo de nombrar es solamente la respuesta fisiológica del cuerpo que describieron Masters y Johnson en un laboratorio y que nos ayudaron a entender lo que pasa solamente como reacciones a nivel del cuerpo. Pero lo que pasa a nivel de un encuentro con un otro en experiencia puede ser completamente, pues no podría hablar que de diferente, pero tiene muchísima más información que solo la respuesta de mis genitales. Entonces, ¿a qué voy? Y para responder un poco a tu pregunta, si se puede utilizar un vibrador o si es bueno o malo para relación, depende. Depende, y acuérdate que los criterios gestálticos van mucho más en funcionalidad o disfuncionalidad de acuerdo al tiempo y al espacio. Entonces vamos a pensar que yo tengo con mi pareja un ratito chiquitito, ¿no? Y entonces, pues decidimos utilizar el vibrador porque pues así voy a tener una estimulación más pronta. Vuelvo a la cosa de las mujeres, solemos tener muchos más orgasmos a través de la estimulación directa del clítoris. Entonces, con un vibrador, pues puedo tener un orgasmo y si teníamos poquito tiempo y entonces ya, o si estábamos cansados y entonces queríamos tener un orgasmo los dos, pues puede ser muy funcional. Pero es simple decirlo solo así, ¿no? O sea, funcional y disfuncional de acuerdo al tiempo, al espacio, al contexto, y también hay que hablar de la intencionalidad de contacto de uno y de la intencionalidad de contacto del otro que se ponen en la respuesta sexual. Me explico. No sé si ustedes se acuerdan, pero la vez pasada les expliqué
como el fondo experiencial va a definir mucho cómo yo llego a una situación o a una experiencia. Entonces, si en mi fondo experiencial el vibrador es algo que me parece bonito, es lindo, me ha traído buenas experiencias, no tengo prejuicios, no tengo un rollo con respecto a eso, puede ser que yo diga, pues está muy bien, me sirve, me ayuda, lo utilizo, maravilloso, padrísimo, ya, todo bien, ¿no? Vamos a pensar que eso me pasa a mí, pero vamos a pensar que mi pareja dice, no, porque el vibrador significa que yo no soy suficientemente eficiente, a lo mejor quiere decir que yo no sé estimular a mi pareja de la mejor manera, entonces quizá para ella puede ser funcional, pero para él no es tan funcional y a lo mejor él empieza a llenarse de introyectos acerca de si está siendo suficiente, de si logra estimular bien a su pareja o no, etcétera, etcétera, y eso ya no va a hacer que la secuencia de contacto fluya de manera bonita y linda juntos, o que la figura que se imponga sea una figura no necesariamente enfocada al placer, sino a lo mejor una figura que tiene que ver con la inseguridad, y además otra vez vuelvo, ¿no? En la mirada relacional, lo muy importante tiene que ver con qué tanta capacidad tenemos tú y yo de mostrarnos el uno frente al otro, de hablar de nuestros procesos emocionales, de honestamente abrir mi experiencia frente a ti, para poder mostrarnos de manera íntima. La intimidad en Gestalt tiene que ver con el grado o la capacidad que tengo de ser abiertamente yo frente a ti. Vuelvo al mismo ejemplo. Vamos a pensar que yo tengo todo en mi fondo experiencial, mi vibrador como una cosa maravillosamente bonita y todo bien. Pero con mi pareja no me siento segura de decirle que mi vibrador me encanta, ¿no? Y que preferiría tener un orgasmo con el vibrador porque tenemos poco tiempo. Y entonces, en términos de intimidad, quizá no me doy permiso de hablar con él porque probablemente él, en términos de inseguridad, tenga un prejuicio frente al vibrador. Las personas no es que digamos o no digamos solo porque sí o porque no. Decimos o no decimos de acuerdo al entorno y cómo lo digamos, lo percibimos. Entonces, si yo no digo nada, pero cuando le digo a mi pareja, oye, podemos sacar el vibrador, y mi pareja le hace, no me ha hecho nada, pero en su gesto yo ya entendí que a lo mejor no estuvo tan bien. Y si no nos damos la libertad o no tenemos la posibilidad de mostrarnos íntimamente, desde la definición gestáltica, de mostrarme abiertamente frente al otro, podemos ir a la experiencia, pero ya con una torre a nivel de lo que nos pasa, a ti y a mí, frente al objeto del vibrador. Entonces no puedo decirte que sea bueno o malo, es funcional o disfuncional de acuerdo al contexto, después de acuerdo a la pareja, de acuerdo a la interpretación de cada pareja en relación a lo que significa, y por eso el terapeuta gestáltico tiene la tarea de investigar. ¿Qué hacemos los terapeutas gestálticos? Investigar y describir cómo esta pareja se está relacionando, qué tanto se pueden decir, hablar honesta y abiertamente, por ejemplo, de la respuesta sexual humana. Entonces, ¿qué me toca a mí como terapeuta? Pues estar aquí mientras estas dos personas están una frente a la otra y yo les pregunto o les pido, hablen el uno al otro de su respuesta sexual humana. Y si yo veo, por ejemplo, que esta persona le hace, ¿no? Y él, ay, otra vez ya vas a empezar, ya me están diciendo un montón acerca de la interacción. Entonces, el terapeuta gestáltico, ya lo he repetido muchas veces, pero lo diré hasta el cansancio, no intenta curar absolutamente nada. Intenta describir lo que está ocurriendo en la interacción de estas dos personas. Intenta nombrar o revisar qué tanta intimidad hay construida en estas dos personas, qué tanto pueden hablarse, decirse, nombrarse, mostrarse emocionalmente o no. Entonces, la respuesta sexual humana se convierte en un pretexto para ver qué tanta intimidad hay en estas dos personas y qué tanto pueden atravesar juntas, haciendo ajustes creativos, conservadores, pautas o patrones frente a la respuesta sexual. Mi tarea no es, a diferencia del enfoque médico, que lleguen a tener orgasmos. Mi tarea es más bien hablar de cómo está la situación del contacto entre estas dos personas, y de nuevo la respuesta sexual humana se convierte en un pretexto, ¿no? Para poder explorar el tema de la intimidad, porque finalmente la respuesta sexual suele ser una experiencia de mucha intimidad, pues, o sea, suele ser algo que pues es muy propio de la pareja, que es muy como de lo que nos pasa juntos, en donde pues realmente hay mucho que decir, ¿no? O sea, si ya vimos todas las etapas, o sea, yo puedo decir,
no estoy lubricada, no estoy lista para una penetración, ¿no? O todavía no estoy excitada, o ni siquiera sentí deseo, ¿no? Y toda esa exploración, o a lo mejor él puede decir, tengo miedo de no lograr el desempeño que me imagino que tú quieres de mí, ¿no? O un hombre podría decir, no estoy teniendo una erección completa porque no me siento bien recibido por ti, ¿no? O sea, podríamos hablar de un montón de cosas y de nuevo, el terapeuta gestáltico lo que quiere es explorar qué está ocurriendo en la relación y utiliza en este caso la respuesta sexual humana, por un lado para orientar, aconsejar, pero cuando se toca hacer terapia sexual, lo que se trata es de describir cómo esta pareja va o no va al contacto, cómo esta pareja, digamos, que habla o no habla de lo que le ocurre, qué tanto se muestran, qué tanto se dicen, qué tanto se hablan. Y mi tarea es utilizar la secuencia de contacto, el self, para ver en qué lugar están, ¿no? Están en precontacto, están toma puesta de contacto, están en contacto final o están en poscontacto, que si te fijas es muy parecida a la curva de la respuesta sexual humana, ¿no? O sea, logran, digamos que en el precontacto, que habla de todas las sensaciones, de la función ello, a todo lo que da, logran sentir ambos están conectados, ambos logran como estar presentes, o uno anda por allá y otro anda por allá. ¿Dónde están como pareja? ¿Y qué figura emerge? ¿Cuál se pone como de manera más intensa durante el encuentro sexual? ¿Es uno el que dirige o no? ¿O qué es lo que va pasando? ¿No? O sea, se siguen los pasos, digamos, por la demanda de uno de los dos, o se van acompañando. Entonces, de nuevo, el terapeuta gestáltico lo que hace es acompañar el proceso. No sé si me voy explicando. Sí, Nila, muy claramente, muchas gracias. Y tomando lo último que tú dices, esto de, o sea, lo pregunto porque si ya es complicado para todos los seres humanos hablar de lo emocional, para muchas personas es más complicado hablar de lo sexual por un tema tabú y todo lo que sabemos, digamos, ¿cierto? Así es. Entonces, yo me imagino que pudiera haber uno en la pareja o ambos que estén cada uno en su trinchera emocional, sexual o lo que sea, y que nos vean esto, que simplemente están desconectados de esto. Así es. Eh, Sí. O sea, creo entender lo gestáltico que tú mencionas, pero hasta dónde tú empujas, diriges, orientas o dejas que surja y avance solo en el darse cuenta de ellos. Hay un montón de cosas que hacer. Para mí está, digamos que es complejo enseñarles todo esto en tan poco tiempo, porque esto yo lo aprendí como en 3 años y me costó un montón de años más ponerlo en práctica de manera muy clara, ¿no? Entonces, cada cosa que les voy diciendo tiene un montón de teoría detrás, ¿no? Y entonces, pero bueno, para responderte más o menos de manera clara, volvemos a la visión filosófica gestáltica que habla de la horizontalidad, del existencialismo y del humanismo. Y desde ahí yo jamás, si soy fiel a la filosofía, si soy fiel al existencialismo y al humanismo, no tengo la tarea nunca ni de empujar, ni de presionar, porque eso va en contra de los atributos existenciales que tienen como finalidad importantísima la libertad y la responsabilidad. Si yo empujo a alguien a ir más allá de donde puede, no le estoy dando la libertad de elegir lo que a nivel de su conciencia quiere. Si yo elijo por el otro y le digo, tú deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, no estoy dejando que se responsabilice de la experiencia que está teniendo frente al otro. Es muy difícil. Sí, perdón, Nila, quizás no me expliqué en realidad lo que quise decir. ¿Cuánto confrontas en esto? Es que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, la confrontación tiene que ver más con la conciencia de darme cuenta en dónde estoy frente al otro. Justo el tema sexual es un tema del que podemos hablar mucho, de la intimidad, porque es un tema íntimo. Entonces, si yo con mi pareja no me doy permiso de hablar de mis prejuicios, de mis tabúes, de mis introyectos, de mis ideas al respecto contigo, que eres mi pareja, eso ya está hablando de intimidad. Y está hablando de la posibilidad de ir al contacto con el otro o no, de mostrarme frente a ti o no, justo en esos temas que por ser íntimos no le cuento a todo el mundo. Pero si no lo puedo hacer ni con mi pareja,
Es bastante confrontante en la primera etapa del precontacto ir hablando de eso. ¿Qué te pasa cuando tienes que hablar de tu cuerpo frente al otro? ¿Cómo te sientes emocionalmente cuando hablamos de que tú estás excitado o excitada y a lo mejor tú todavía no estás listo o lista para eso? Eso per se ya es confrontante, pero estamos confrontando frente a la realidad. O sea, donde va la confrontación es a darnos cuenta de en dónde estamos parados frente a la intimidad en una situación como la respuesta sexual humana, donde el objetivo no es que las personas logren nada. Terapéuticamente, gestálticamente hablando, mi objetivo no es que las personas lleguen a tener orgasmos. Mi objetivo terapéutico es que las personas se den cuenta de qué tan libres se sienten frente al otro, de qué tanto atienden a sus necesidades con conciencia, de qué tanto son flexibles de acuerdo al tiempo, al espacio y al contexto, y básicamente de si van o no van a la experiencia de contacto juntos o juntas, ¿no? Entonces la tarea no es confrontar en términos de, a ver, o sea, como de empujar a que alguien haga algo u otro, ¿no? Es más bien a confrontar la realidad de qué tan íntimamente te presentas frente a tu pareja, qué tanta libertad te has dado de hablar de eso, de lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te parece un mito, lo que te parece un prejuicio, de las ideas que te enseñaron acerca del ejercicio de tu sexualidad frente a mí, que soy tu pareja. Y si la respuesta es no, no me doy permiso, entonces en esta pareja no hay intimidad. No hay la posibilidad de mostrarme frente al otro. Y eso no va a permitir pasar del precontacto. No vamos a llegar nunca al contacto pleno, porque en el precontacto es en donde apenas estoy dándome permiso de sentir. En la toma de contacto lo que toca es mirar qué necesito frente a la situación en este instante. En el contacto pleno es cuando ya fui hacia allá a tomar lo que necesito para poderme sentir plena en esta relación sexual, vamos a ponerlo, y en el poscontacto es soltar eso. Si yo estoy pensando en esto está muy mal, yo no debería de hacerlo porque esto solo lo hacen las prostitutas, o si él está diciendo yo debería de tener una erección porque eso es importantísimo para una relación de pareja, si no tengo una erección no me va a querer, me va a dejar, se va a ir, me va a engañar, etcétera, nunca pasamos del precontacto, porque cada quien anda en su rollo y no logran llegar juntos, a sentir juntos lo que les va pasando como están, no como les gustaría que estuvieran. Entonces, la tarea terapéutica la tarea gestáltica en términos del trabajo con el self, la mayor parte del tiempo está puesta en el precontacto y en la toma de contacto. Porque si de entrada yo no logro estar presente al inicio de nuestro encuentro sexual, no podemos entonces pasar a la segunda etapa y mucho menos a la tercera, que tiene que ver con responder a lo que necesito, a lo que me falta, a lo que quiero frente a ti. ¿Sí? Vale. Muchas gracias, Nela. Paulo. O sea, yo ya entiendo esto de que el sexo en realidad es un lenguaje y es una forma de comunicación entre ellos. Si no hay contacto, por más que haya una respuesta sexual, no se genera la intimidad y no se genera el placer en uno u otro caso. Eso tengo claro. Y que al ser una forma de comunicación, cuando llegan a terapia llegan en un estado de precontacto, cada uno con una necesidad previa. Lo que hay que hacer es que lleguen a la toma de contacto, que es la búsqueda de una solución mutua. No. Es que así como tú lo planteas, Paulo, es como si el terapeuta gestáltico quisiera avanzar en la secuencia de contacto. Y no queremos avanzar en la secuencia de contacto. Quiero que se den cuenta. Porque fíjate cómo en tu lenguaje, justo hablando del lenguaje, es como si tú estuvieras poniéndote la meta de que lleguen a la siguiente etapa y que lleguen a la siguiente etapa y no. O sea, el terapeuta gestáltico lo que hace es ir al ritmo del otro. Porque si tú te pones esa tarea, por así decirlo, vas a presionar sin querer. Vas a llevar al otro a que vaya a la toma opuesta en contacto. Y otra precisión, las personas no es que lleguen en precontacto, es que cada vez que una nueva experiencia se inicia, para la Gestalt, una nueva experiencia arranca cuando aparece en el entorno un posible satisfactor a una necesidad que yo tengo en el fondo. Me explico. ¿Qué significa eso? Si yo estoy sintiendo deseo y quizá tengo ganas de un encuentro erótico o sexual,
entonces tendría que, digamos que, ver el entorno y darme cuenta de lo que me pasa para ir a tomar del entorno eso y satisfacer mi necesidad, pero eso no lo hago sola, lo hago con un otro. Entonces, cuando voy con el otro, digamos que voy guiada por esta sensación de tengo ganas de tener un encuentro erótico, que eso estaría hablando del precontacto, pero cuando llego con el otro y vamos a pensar que el otro me dice estoy muy cansado, no tengo ganas, quizá mi necesidad se va al fondo, porque entonces yo veo al otro. Entonces, para hablar, insisto, de esto, siempre tengo que hablar de los dos en conjunto y no hay el objetivo de llegar a ningún lado. El objetivo es ir describiendo el fenómeno, para eso ocupamos la fenomenología, cómo se va dando. No es llegar a ningún lado, porque te digo, en eso, Paulo, podrías tú empujar. No sé, si lo tienes entendido desde ese lugar, tú podrías decir, tenemos que llegar al precontacto y tenemos que llegar al contacto pleno y no. Es ir acompañando al otro el tiempo que se lleve, y ya sé que tú tienes prisa porque nada más tienes 4 sesiones con ellos, ¿no? Pero es el tiempo que se lleve en ir explorando la sensación, la emoción, la situación, ¿no? Para fomentar el darse cuenta, fomentar la libertad y fomentar la responsabilidad. No es ir atravesando por las etapas, no es que cada vez lleguen más lejos, no. Nos quedamos el tiempo que nos tengamos que quedar en cada etapa y cada sesión vamos revisando cómo van en ese sentido. Ya, a ver, para ganármelo mejor, ¿podría ayudarme con un caso específico? Un caso que fue, llega una pareja, 20 años de casados, el problema radicaba en que el interés sexual de ella, o sea, el deseo sexual de ella era más bajo que el de él. Por lo tanto, él se masturbaba 2 a 3 veces a la semana porque ella no quería tener relaciones sexuales más de una vez a la semana. Trabajando con ellos, conversando, porque yo sí tuve sí que eran unas 15 sesiones, 16 sesiones, trabajando con ellos, el caso sucede que el señor tenía bastante interés sexual, o sea, tenía un placer sexual muy grande. Pero ella, por su propio bagaje anterior, ella consideraba que eso no era muy importante, que eso era algo que se podía relegar con el tiempo, pero al mismo tiempo le molestaba que él se masturbara. Ella no quería que él se masturbara porque lo consideraba un tipo de traición, como de engaño sexual. O sea, tú tienes que tener placer sexual solo conmigo porque yo soy tu pareja, soy tu esposa, soy la madre de tus hijos. Pero en cambio dice, pues yo quiero satisfacer mis necesidades más veces a la semana. Y encima decía, incluso doctor, mire, para mí no es satisfactorio. Y nuevamente volvemos a lo del contacto sexual. Porque dice, yo no quiero masturbarme, para mí no satisface. Yo lo que quiero es estar con ella. Ella dice, entonces ya ese es el primer paso para que te consigas un amante. Y dice, no, yo quiero estar contigo. Porque yo considero que es lo más importante. Entonces, pasaron creo que las 10, 12 sesiones en eso. En que, ¿cómo hacemos esto? Yo no quiero, pero sí quiero. No quiero estar contigo, pero al mismo tiempo no quiero que te masturbes. Y ese era el conflicto más grande desde ella. Y en cambio, el conflicto de él es que yo quiero estar contigo. Yo tampoco no quiero masturbarme. Quiero estar contigo. Entonces ahí pasaron, bueno, ya se fueron más tranquilos, aceptaron las necesidades del otro, aceptaron que para ella no era tan importante el sexo, ella reconoció que para él el sexo es algo mucho más importante, se comprometían a ayudarse mutuamente, o sea, dice, ya yo me voy a contener un poco por tiene nuestra relación, y ella decía, sí, yo también voy a hacer el esfuerzo de poder satisfacerte a ti mayormente sexualmente, pero al final nuevamente regresaban al mismo patrón anterior. Entonces ahí yo me quedé que estaban en ese bucle. Entonces, ¿qué experiencias proponerles a ellos para que puedan salir de este bucle en el que incluso se comenzaron a culpabilizar? Porque por ti tengo que hacer ese sacrificio, por ti tengo que gozarme más veces, por ti no puedo satisfacer mis necesidades. Entonces, en vez de ser algo que generó productividad, dio un vuelto hacia atrás. Entonces ahí yo me quedé con esa duda. A ver, déjame ir como poniéndolo en varias cosas otra vez, ¿no? O sea, la tarea del terapeuta gestáltico es justo a través de la fenomenología ir descubriendo cuáles son los significados del fenómeno para las dos personas. Entonces, por ejemplo, antes de proponerles que hagan esfuerzos, porque eso no aplicaría desde esta mirada, lo primero que hay que revisar es qué significa para ti y qué significa para ti, ¿no? O sea, la primera cosa a explorar en lo que tú vas mencionando, Pablo, es para ella, ¿qué significa la masturbación de él?
Y para él, ¿qué significa el bajo deseo de ella? ¿Cómo lo interpretan en términos de su fondo experiencial? En el fondo experiencial de ella consideraba que la masturbación es un tipo de traición, de engaño. Ajá, Y entonces, en el por fondo ejemplo, experiencial de él consideraba que el contacto físico era muy importante para mantener una relación. Para él era muy importante el contacto físico. Incluso había una situación de un problema materno en el que él tenía una relación muy, muy complicada con su propia madre, en lo que nunca recibió una caricia de niño. Entonces, para él, las caricias eran algo muy importante, eran algo profundo. Entonces, tenían ese corte. En cambio, para ella, las caricias no. Incluso que le dé la mano en la calle o que le diera una vez un beso en público, para ella era inaceptable. Y tenían como 20 años de casados. Entonces había este corte y este choque fuerte, porque incluso ella tenía esta idea de que el sexo solo se puede dar, bueno, también tenía un bagaje muy, muy religioso católico. O sea, el sexo tiene que dar para esto y para aquello y no puede salir de este contexto. Entonces eran dos frascos completamente diferentes con los que yo literalmente quiero aprender a trabajar. Fíjate, aquí te voy a ir haciendo otras preguntas, Paulo, porque ese es el otro elemento del que todavía no hablo, pero que es fundamental para poder trabajar desde este enfoque. Para poder trabajar desde este enfoque, como el terapeuta es el que va a ir narrando lo que va mirando de la situación o de la relación de ellos dos, mi pregunta para ti es, ¿y tú qué sentías frente a ellos? Frente a ellos, yo sentía... ¿cómo explicarlo? Era como estar tratando de comunicar dos ciudades con un río tormentoso en el medio. Era como la idea de buscar generar un puente entre ellos y que el puente se destruía cada vez y cada vez. Entonces, después de un tiempo comenzó a volverse ansioso. Entonces, cuando ya comenzó a generar esta ansiedad, yo dije, disculpen, les recomiendo otro terapeuta, les derivo, porque no, caían en un ciclo vicioso. Dije, mi forma de interpretar ya no está ayudándolos y los derivé a otro terapeuta. Ajá. Entonces, fíjate, por ejemplo, ahí otra vez, ¿no? Cuando estamos hablando de la mirada gestáltica, los elementos o las personas, en este caso, que conforman la experiencia, los tres, tú, él y ella, tendrían una voz importante y sobre todo la tuya para ir describiendo lo que vas observando. Fíjate qué diferente y qué importante es tu visión, ¿no? Tengo dos ciudades que están como separadas y no se conectan entre ellas y casi que se van a destruir, ¿no? Si siguen en esta separación. Si tú alguna vez, no creo, pero me imagino, podría ser una buena intervención, ¿no? O sea, como comunicarles justo eso que tú observas, ¿no? Yo siento que son dos ciudades que no se comunican la una con la otra, ¿no? Y que les hace falta un puente que no existe, ¿no? Y que se están como alejando quizá la una de la otra. Sí, incluso yo lo utilicé como tipo metáfora, justamente esto de las dos ciudades. Y que este puente, este río era como un conflicto de comunicación y que teníamos que generar este puente, pero que tenía que venir de parte de los dos para que el puente se pueda hacer. Entonces ahí es donde ellos nos llegaron a este compromiso. Dice, yo reconozco que para ti es importante el contacto físico, la caricia, y de ellos salió la idea. Dice, ella fue la que dijo, yo voy a hacer este esfuerzo porque considero que en todos los demás ámbitos de nuestra vida estamos bien. Yo te amo mucho, entonces yo voy a esforzarme más para satisfacer eso, porque, o sea, lo hago por ti. Y él dice, yo en cambio voy a hacer todo lo contrario. Yo por ti voy a contenerme ese deseo hasta que tú me lo propongas a mí. Si comenzamos a hacer compromisos dos. Pero al hacer esto comenzaron a generar frustración ambos. Sí, o sea, es que otra vez, o sea, voy de nuevo y voy despacio, ¿no? O sea, porque es como que, a ver, les voy a hacer un esquema a ver si eso ayuda, Pablo. Tú me vas ayudando, creo que eso va a ser útil para todos. Déjame ir compartiendo la pantalla. Ok, voy a volver al esquema que ustedes conocen, porque pues de lo que trata o lo que vamos a intentar revisar justo el día de hoy es ver cómo se utiliza el trabajo o la propuesta del trabajo desde la frontera contacto, desde el self, en un caso así, ¿no? Entonces, a ver, estaba buscando mi esquemita, pero no lo encontré, entonces lo voy a dibujar ahí medio chueco. Ay, no me salió bien feo, pero bueno, no importa. Ok. ¿Se acuerdan ustedes que el self, o sea, el trabajo con el self se divide en varias etapas, ¿no? La primera etapa es el precontacto, la segunda etapa es la toma o puesta en contacto,
La tercera etapa es el contacto pleno final y la última etapa pues es el postcontacto. Entonces déjenme lo anoto aquí. Cuando yo trabajo con una pareja, ¿no? Para poder revisar lo que les está pasando a nivel de su sexualidad, su relación erótica, etcétera, si voy a utilizar la mirada del self para poder ir explorando lo que ocurre, mi tarea es ir dibujando, mostrando, revisando de la manera más profunda posible lo que va ocurriendo en cada etapa, para ir mirando si en cada una de las etapas se logra, pues digamos que el objetivo, por así decirlo, de la etapa. Entonces aquí es puesta o toma de contacto, depende de cómo lo hayan visto en los libros o en la literatura. Luego vamos al contacto pleno final y por último al postcontacto, ¿no? Entonces aquí, espérenme, contacto pleno final y el postcontacto. Entonces voy de nuevo a lo que me vas preguntando, Paulo, ¿no? O sea, si una persona llega a la sesión con esta pareja, ¿no? O sea, llega a la sesión, les digo, tan importante es lo que le pasa a uno como lo que le pasa al otro, como lo que le pasa al otro. Déjenme ir viendo. Aquí tenemos a digamos que tres personas, ¿no? Vamos a poner el azul, es una persona. Bueno, espérenme, déjenme ponerlo en otro color. Voy a poner en azul a alguien, en rojo a alguien más, ¿no? Vamos a poner aquí. Y voy a poner a otra persona, la voy a poner en verde, ¿no? Ok, en verde. Lo que nos va pasando a los tres en esta primera etapa es muy importante. Entonces, cuando tú, Paulo, utilizas esta metáfora, ¿no? Lo que estás diciendo o lo que estás poniendo es nombrando, estás tratando de describir o de hablar o de poner de manera clara lo que ocurre cuando empiezan, digamos que, esta interacción entre ustedes dos. En la etapa de precontacto, lo más importante para el terapeuta gestáltico es hablar de la función ello. Si ustedes se acuerdan de la función ello tiene que ver con las sensaciones, con las emociones, con los pensamientos que emergen en el momento, pensamientos del momento, las fantasías, o sea, cualquier cosa que derive de mi interacción contigo, ¿no? O sea, en este instante, eso es lo que va a pasar a través de, digamos que de la función ello. Cuando tú haces esta metáfora, lo voy a poner acá abajo, ¿no? O sea, cuando tú dices la metáfora son como dos ciudades que no se conectan, dos ciudades, ¿no? No se conectan, y digamos que les hace falta un puente, Entonces, la tarea del terapeuta gestáltico es justo lo que hiciste tú, o sea, es como darme cuenta de lo que me pasa aquí, ¿no? Esta metáfora seguramente está hablando, o claramente está hablando de la relación entre ellos. Para poder avanzar a la etapa que sigue, que es a la toma o puesta en contacto, me tengo que tomar aquí todo el tiempo necesario, primero para preguntar cómo se siente rojo y cómo se siente verde con lo que azul acaba de decir. Y la tarea del terapeuta es explicitar de manera muy clara, sin adelantarme a qué necesitas, qué quiero, qué vas a hacer con esto, no. Primero quedándome en cómo te sientes tú rojo, cuando yo digo que los veo como dos ciudades que no se conectan y les hace falta un puente. ¿Y cómo te sientes tú, verde? Verde, ¿le puedes decir a rojo lo que te pasa cuando yo pongo esta metáfora? Rojo, ¿le puedes decir a verde lo que te pasa a ti? Y mi primera tarea es revisar, o sea, digamos que el objetivo, por así decirlo, de esta primera etapa es revisar, ¿sienten? O sea, las personas, la pareja, ¿siente? Rojo siente, azul siente, verde siente, ¿qué sienten? La pregunta de qué sienten, si ya la logran responder, o sea, si yo ya logro decir qué estoy sintiendo, entonces ya estamos pasando de la etapa de precontacto a la toma de puesta en contacto. Cuando yo ya logro interpretar qué siento, si ya logro decir mis emociones y sentimientos
sentimientos del momento, desde lo que me pasa, ¿no? O sea, desde mi interpretación, desde lo que siento, para ponerlo más claro. Entonces estamos pasando de la etapa del precontacto a la toma de puesta o toma en contacto. La función más predominante o más importante en esta etapa de la puesta o toma en contacto es la función yo. La función yo tiene una tarea importantísima, y la tarea importantísima de función yo es ir o dejar, ¿no? O sea, es elegir o alienar. Elige o aliena. Pero lo que va a hacer en esa elección es basada en lo que pasa en la etapa de precontacto. Entonces, si tú haces esta metáfora maravillosa y les dices, vamos a poner que tú eres azul, ¿no? Tú azul le dices a rojo, oye rojo, ¿le puedes decir a verde cómo te sientes cuando yo nombro esto? Y tú verde, ¿cómo te sientes cuando escuchas a rojo decir su respuesta? Me voy a tardar un buen rato en revisar si de veras sienten, pero si sienten con el cuerpo, o si solo están sintiendo o están respondiéndome desde su interpretación de lo que les pasa. Probablemente ahí me lleve un buen rato, porque muchas veces te contestan pensando, ¿no? Yo pienso que me va a dejar, pienso que no debería, y eso no es lo que propone la Gestalt. Entonces me tengo que ir atrás, tengo que ir a ver qué es lo que impide sentir. A lo mejor trabajaría con los introyectos, ¿no? O sea, como con lo que sea que aparezca allí, pero no puedo avanzar hasta que las dos personas, bueno, las tres, rojo, verde y azul, tienen claro lo que les pasa en el cuerpo y lo sostienen, para poder entonces responder a qué emoción emerge frente a ti en este momento, en este contexto y en este lugar, para que la emoción pueda hablarme de una necesidad frente a ti en este momento, en este tiempo, en este espacio y en este contexto. Si yo voy muy rápido de la etapa de precontacto a querer solucionar o saber qué es lo que pasa, etcétera, etcétera, pero me responden desde la cabeza y no desde el cuerpo, no podemos avanzar en el self, porque lo que me respondan no va a tener que ver con la necesidad que está emergiendo en este momento entre tú y yo. Y vuelvo a lo mismo, el terapeuta gestáltico lo que está intentando es alumbrar la dinámica de contacto o no contacto entre ustedes dos. Y me voy a usar yo como terapeuta como una herramienta para ir nombrando justo lo que voy observando en la interacción de estas dos personas. Entonces, para poder avanzar al siguiente paso, primero tengo que asegurarme que yo siento como terapeuta, que rojo siente y que verde siente. Y revisar qué sienten, pero no insisto, no desde la cabeza, no desde una respuesta estereotipada que muchas veces con las parejas pasa. No sé, rápidamente se van al impulso de contestarme lo que piensan, lo que le dijeron al otro en otro momento, y acá lo que yo quiero es saber, tú rojo, dile a verde en este momento qué sientes cuando yo digo que los veo como dos ciudades que no están conectadas y les falta un puente. Muy probablemente ahí puede emerger una sensación que se convierta en una emoción que hable de lo que le pasa a rojo y a verde en esta situación. Y mi tarea de nuevo no es lograr que ellos tengan, que deje él de masturbarse o que ella tenga más frecuencia sexual. Esa no es mi tarea. Mi tarea es tratar de identificar la sensación para que emerja la emoción, para ver qué necesita cada uno frente a lo que les está ocurriendo en la situación de sentirse desconectados. Y tal vez les faltan cosas más básicas que no tienen que ver con la frecuencia del coito o con la masturbación. Probablemente voy a interpretar, probablemente ella se siente asustada y le da miedo que si él se masturba, él se vaya con otra, ¿no? Y entonces lo primero que tengo que atender es eso, a la sensación, para poder ir entendiendo el proceso. Entonces, si se fijan, es mucho más lento, es mucho más de ir desmenuzando, de ir descubriendo, de ir como nombrando lo que va ocurriendo entre estas dos personas. Entonces, en ese sentido, Paulo, nos ayudas mucho con tu caso, porque vamos así como planteando cuál es la posición, insisto, del terapeuta gestáltico relacional para poder trabajar en un caso como este, en donde, si te fijas, yo no empujo, no, o sea, no empujo, no quiero que lleguen a ningún lado, no quiero que acuerden. De hecho, eso que tú les propones desde otro lugar está maravillosamente bien hecho. O sea, si lo pienso desde el enfoque sexológico está bien, si lo pienso desde el enfoque gestáltico no, porque nosotros nos sostenemos, entre otras muchas cosas filosóficas, en la teoría paradójica del cambio. ¿Qué significa eso? Entre más quiero que las cosas cambien, menos cambian. En la medida en la que acepto las cosas como son, van cambiando de manera más espontánea.
Entonces no les voy a pedir que hagan ningún cambio. Lo que les voy a pedir primero es que acepten en dónde están, cómo están uno frente al otro, cómo se sienten, qué les pasa. Ese es el primer paso importantísimo a desmenuzar de la manera más clara para ir entonces entendiendo el significado psicológico de la sensación, para ver emocionalmente eso qué significa en relación contigo y poder entonces identificar qué necesito de ti. Y tal vez lo que necesito no es que te masturbes menos, a lo mejor lo que necesito es sentirme vista por ti. A lo mejor lo que me pasa es que me siento insegura y tal vez lo que necesito es, no sé, que tú me reafirmes que masturbarte no te va a hacer alejarte de mí. O probablemente para él el no contacto físico, que para él es tan importante de ella, significa que hay una posibilidad de no tener algo importantísimo para él, que es el contacto físico, y que quizá eso lo asusta, ¿no? Le asusta no tener otra vez a alguien o volver a estar en la posición de no tener a alguien que me toque y me contenga. Y si te fijas, eso no tiene que ver con la respuesta sexual humana, tiene que ver con la intimidad. Y tiene que ver con qué tanto ellos dos se muestran uno frente al otro para hablar de lo que les pasa, no solo en términos sexuales, vuelvo a la idea, es un pretexto para explorar la intimidad. Y el caso que tú nos vas nombrando parece que hablan de cosas, pero no hablan de sus dolores, no hablan de sus temores, no hablan de lo que significa para uno y para otro, para ella que él se masturbe y para él que ella no lo toque, que en el fondo es lo que está ocasionando el conflicto y en el fondo el puente que hay que hacer no es la frecuencia sexual, son las necesidades de ambos en términos de intimidad y de relación. ¿Sí? ¿Te queda más claro, Pablo? Sí, muchas gracias. Y sí, justamente de él llegó a ese punto de que a raíz de la relación con la madre, él tenía este miedo a quedarse solo, a sentirse, si no tenía contacto físico, se sentía en un estado de abandono. En cambio, el caso de ella era completamente opuesto, porque ella sentía que el exceso de contacto físico era algo muy poco productivo y hasta malo. Entonces, nunca lo habían hablado en su relación y recién ahora, 20 años después, salió eso a la luz y nunca se lo habían comentado, justamente por actos de pudor en el que ellos se encontraban. Exacto. Entonces, ahí como está. Muchas gracias, sí, me aclaró bastante. Y justamente lo que quería preguntarle era justamente eso, cómo trabajar, qué parte trabajar, y ya con esto de enfocarse en lo que sienten en el instante, y que se comuniquen entre ellos las sensaciones, y hasta que ellos quieran avanzar. Exactamente. Y fíjate cómo volvemos a esto de lo que se daña en relación, se cura en relación. Entonces, probablemente él, en su relación con su mamá se sintió dañado, lastimado, expuesto, vulnerable, etcétera. Y ella es una gran posibilidad para curar con ella eso que le pasó con su mamá. Y tú te conviertes en el puente, Paulo. Tú te conviertes en la persona que va ayudando a traducir, que va ayudando a nombrar, que va ayudando a mostrar las dificultades en intimidad que tienen ambos. Tu tarea principal es esa, ir alumbrando, no presionando, no empujando, no diciendo lo que tienen que hacer, es descubriendo junto con ellos lo que les está ocasionando esta dificultad, ¿no? Entonces, esta situación es muy explícita, ¿no? O sea, de lo valioso que puede ser el trabajo gestáltico, porque más allá de curar una disfunción sexual, vamos a ayudar a que una relación se convierta en algo mucho más funcional, tanto en el terreno sexual como en el terreno general. ¿Sí? Ya. Ayuda también con otra duda que tengo presente. ¿Qué tan productivo o completamente improductivo es el hecho, por ejemplo, que me ha sucedido seguido, que justamente por estos actos de pudor que ellos tienen en la pareja, por ejemplo, un ejemplo básico, una mujer que le gustan los juguetes sexuales y le gusta la pornografía, pero a su pareja no. Entonces ellos en el momento de la sesión compartida conmigo no lo dicen. Es como que no sé, doctor, no pasa nada. Y una hora o media hora después que ellos salen del consultorio, me llama ella y me dice, mire, doctor, no puedo decirle frente a mi marido, pero lo que me pasa es esto. A mí me gusta esto y él no puede complacer. Y él también a veces, pues me llama y él me llama individualmente. ¿Es productivo? ¿Es improductivo? ¿Es contraproducente este hecho de que ellos quieran hablar conmigo por separado? O sea, fíjate, antes de responderte, no me tienes que contestar, pero otra vez, o sea, es la misma pregunta, porque tu papel es muy importante, tú eres azul. Azul, verde y rojo tienen en la terapia gestáltica el mismo peso.
Entonces la pregunta para ti es la misma. ¿Cómo me siento cuando rojo y verde me llaman por separado a mí? ¿Qué me dice eso de la relación? ¿Cómo me Que siento no hay yo? un problema de comunicación, ¿no? Y que literalmente me están utilizando a mí como puente. Entonces es como que yo puedo utilizar las palabras correctas, las palabras adecuadas para comunicar esas cosas a la otra persona dentro de la relación terapéutica. Pero Ajá. desde otros enfoques, de otros estudios que he tenido, me dicen que es completamente improductivo, que lo que no se da en sesión no se puede trabajar en la sesión. O sea, ahí me genera este choque, Ajá. porque a veces sí he logrado actos productivos. O sea, como, mire, ¿qué opinaría de eso usted y su señora, o usted y su señor? Y voy sacando como temas propios del otro, como para que él se anime a decirlo en sus propias palabras. Pero me quedo ahí, si no será una alarma, algo improductivo el hecho de que me llamen por separado. Exacto. Y a Pero veces quieran conversar conmigo por separado lo que no conversan en sesión, porque no hay esa confianza en la pareja. Exacto, pero entonces como tú aquí eres azul y tu papel es muy importante porque eres parte del fenómeno, no quiero generalizar y eso lo voy a puntualizar siempre. No quiere decir que lo que te digo esta vez, Paulo, aplique para todo el mundo, no. Pero lo que tienes que revisar es cómo te sientes tú y eso que dice de la relación entre ellos. Y entonces, tan valiosa es tu experiencia como la de ellos. Entonces tú podrías nombrar, por ejemplo, y de nuevo, sin que esto se convierta en una receta de cocina, porque no lo es, ¿no? Pero tú podrías nombrar en la siguiente sesión tu incomodidad o tu, no sé, o sea, como tu sospecha, ¿no? Podrías decir, en la sesión o después de la sesión pasada sucedieron cosas que a mí me incomodan, ¿no? Y puedes, no sé, ahí tú sabrás, ¿no? O sea, depende también de la relación, depende de qué tantas sesiones llevan, depende de qué tan buen encuadre o qué tan buena conexión hay entre ustedes tres para ver si puedes animarte o no a hacer algo así, ¿no? Pero podrías decir algo como, yo me siento de esta manera cuando ustedes dos me llaman por separado, ¿no? Quiero preguntarte, verde, ¿cómo te sientes de que rojo, igual que tú, me habló a mí para hablar de una cosa que no puedes hablar frente a rojo? No estoy revelando nada, no estoy violando la confidencialidad, pero lo que estoy diciendo es, a mí me está pasando esto frente a ustedes dos y quiero saber qué les pasa a ustedes dos, uno frente al otro, ante esa situación. Y de nuevo, la misma tarea es revisar, ¿sienten? ¿Qué sienten? Pero sin revelar lo que ellos me han dicho individualmente. ¿Sí? Exactamente, si te fijas, yo jamás revelé lo que me dijeron, solo digo, yo me estoy sintiendo incómoda. Algo pasó entre las sesiones, ¿no? Y puedo tal vez decir, ambos me llamaron, ¿no? No voy a decir qué dijeron, y eso a mí me hace sentir como que soy yo quien recibe la información que me parece que sería importante que entre ustedes dos escucharan, ¿no? Etcétera. Entonces, de nuevo, sin que esto suene a receta de cocina, porque no lo es, cada caso tendré que revisar cómo está la relación, qué me pasa con ellos, etcétera, y los objetivos son los mismos. Yo no avanzo antes que la pareja, ni empujo a la pareja, ni jalo a la pareja, voy con la pareja. Vamos al mismo ritmo todos. Entonces, ese es como el trabajo más fino del modelo gestáltico. El modelo gestáltico lo que propone es vamos juntos. Tú de una mano, tú de la otra mano, pero vamos juntos. Yo no los jalo, yo no los empujo, vamos juntos. Y vamos juntos descubriendo cómo estamos frente a esta situación que la pareja plantea. ¿Sí, Paulo? Sí. Muchas gracias. Sí, me sirvió mucho. Ok. Por ahí me pidieron que volviera a compartir la pantalla y voy a volverla a compartir. Ya sé que seguro la tienen en algún otro lugar, pero solo para ir completando el esquema que me importa como tenerlo claro. Entonces, lo que vamos diciendo, lo que a mí me importa que ustedes vayan revisando es justo eso, ¿no? La tarea del terapeuta gestáltico es ir juntos, ¿no? O sea, nosotros tres, de hecho, justo Carmen Vázquez, que es a la que leyeron en el artículo, hablaba de que la teoría del self habla como de los colores, ¿no? Entonces, el terapeuta es azul, una persona de la terapia es rojo y la otra persona de la terapia es verde. La tarea es que no haya ni azul, ni rojo, ni verde, sino que en la línea esta que está aquí, vayan azul, rojo y verde, azul, rojo y verde. Azul se va a impactar un poco por rojo y por verde y ya no va a ser azul, va a ser medio moradito. Rojo se va a impactar de azul y de verde y ya no va a ser rojo, va a ser a lo mejor fuchsia,
Y verde se va a impactar de azul y de rojo, entonces ya no va a ser verde, va a ser, no sé, amarillo o anaranjadito, ¿me explico? Entonces la tarea del terapeuta gestáltico es combinar los colores y que no vaya rojo solo, azul solo y verde solo, es que vayamos juntos creando la combinación de colores que nos toca hacer exactamente a nosotros y que juntos atravesemos por esta secuencia de contacto. No te jalo, no te empujo, no hago nada para poder ir más allá de donde tú puedes, vamos juntos, vamos combinando nuestros colores. Y esa es una tarea bastante compleja. No es bastante compleja porque requiere, por un lado, una profunda comprensión de la teoría del self, que en este pedacito que les estoy dando, les aseguro que no es suficiente para poderla comprender en su complejidad, ¿no? Por otro lado, necesita un entrenamiento profundo del terapeuta gestáltico, porque el terapeuta gestáltico, al ser una persona que describe lo que está pasando en la situación, tiene la tarea de ir nombrando lo que le pasa a nivel del cuerpo, lo que le pasa a nivel de las emociones, distinguiendo si esto es algo que está emergiendo en el presente con ustedes o es algo que tiene más que ver, no es que no tenga que ver, porque siempre tiene que ver, pero tiene más que ver con mi propia historia. Si tiene que ver más con mi propia historia, mi tarea como terapeuta gestáltico es ir a supervisión e ir a trabajar en mi terapia personal lo que me está pasando frente a esta pareja. Pero si de manera importante en la sesión presente distingo que lo que emerge aquí y lo que siento aquí es del presente, voy nombrando con mucha habilidad lo que nos ocurre, porque yo soy el traductor de lo que pasa emocionalmente entre esta pareja. Entonces, para poder hacer o llevar a cabo este trabajo a nivel de la terapia de pareja, el terapeuta tiene que estar, por un lado, tiene que haber experimentado un proceso de esta naturaleza, o sea, haber ido a terapia relacional para que el terapeuta gestáltico relacional, mi terapeuta, me vaya dando pautas y me vaya enseñando pues el cómo de las intervenciones, yo vaya sintiendo, vaya revisando cómo me pasa, cómo me siento, qué me pasa, cuál es lo que me ayuda, etcétera, vaya trabajando de manera personal mis temas para que entonces cuando me toque hacer la combinación de azul, rojo y verde, sea capaz de nombrar lo que pasa en el presente de la manera más a favor del proceso de rojo y verde y no solo viéndome a mí como azul. Entonces, la complejidad del modelo no solamente está puesto en la teoría, esto no se puede aplicar solo técnicamente, esto se tiene que aplicar desde un profundo trabajo personal que me permite ir nombrando y siendo cada vez más hábil en lo que va ocurriendo durante las diferentes etapas de la secuencia de contacto, porque cada parte de la secuencia de contacto tiene diferentes tareas en términos de lo que le pasa al self, o tiene diferentes manifestaciones en cada momento temporal de lo que ocurre en la secuencia de contacto y también pueden aparecer disfuncionalidades, ¿no? Entonces, nada más déjenme terminar, aunque seguramente ustedes ya lo vieron, nada más para que no quede incompleto el esquema, ¿no? En la etapa de contacto pleno final, las funciones que aparecen son función ello, función yo y función personalidad. O sea, es el momento del encuentro, es el momento de la fusión, y entonces las tres funciones van a estar aquí de manera importante, y lo que toca aquí, digamos que así como acá al principio era sienten, en el segundo es qué siento, decir mis emociones, mis sentimientos desde lo que siento, y aquí déjenme agregar algo más, ¿no? En la etapa de puesta o toma en contacto, lo que va a pasar de manera importantísima es identificar las necesidades relacionales. O sea, lo que yo necesito de ti en este momento específico, ¿no? Lo que a mí me pasa cuando estoy frente a ti en este instante. Y lo que me gustaría, bueno, pedirte, dado que estamos tú y yo juntos en este instante, en este contexto, en este tiempo, en el presente. Entonces, no es lo que necesité el día que te masturbaste y que yo me sentí enojada o que no me gustó, no es lo que sentí el día que no me tocaste y yo tenía ganas de que me tocaras, no. Es lo que siento en este momento frente a ti en la sesión terapéutica, cuando hablamos de estas cosas, lo que siento para poder identificar lo que necesito de ti en este instante, para que eso vaya ejercitando la posibilidad de que yo pueda mirar, por un lado, lo que necesito y luego que pueda ver el entorno para ver si tú me lo puedes dar o no me lo puedes dar. Si me lo puedes dar, voy a continuar en el esquema este, o sea, voy a continuar atravesando la secuencia. O sea, si ya sé lo que siento, lo pude nombrar a nivel de emoción, me siento con miedo de que te vayas, porque si tú
si yo no te toco y tú te masturbas, me da miedo de que me abandones, ¿no? Y lo que siento es eso, temor, y te lo digo, ¿no? Y a lo mejor la necesidad que me está marcando el miedo es la precaución o digamos que la fantasía catastrófica de que te vayas. Entonces lo que yo necesito es mirarte y ver cómo reaccionas tú para ver entonces si yo pienso que te vas a ir o no. Y necesito preguntarte qué piensas tú para ver si yo puedo mirar lo que te pasa a ti y entonces juntos revisar nuestras necesidades relacionales. Entonces, cada sesión terapéutica, la pareja va ejercitando la posibilidad, uno, de decir y mostrar lo que siento de manera íntima frente a ti. Dos, de elegir o decir, aquí no juego, voy o no voy a lo que nos está pasando, a través de traducir mis sensaciones, mis emociones y nombrarlas para identificar mis necesidades y para que esta identificación de la necesidad me permita nombrar lo que necesito frente a ti y en el mejor de los casos ir y avanzar, ¿no? A decir tengo miedo y a lo mejor el contacto pleno significa llorar contigo y decirte me muero de miedo de que te vayas y a lo mejor el otro le dice yo me muero de miedo de no tenerte para que me toques. Ese sería el contacto pleno final. El contacto pleno final es ir juntos a explorar lo que podemos y no podemos, lo que necesitas, lo que necesito, lo que nos pasa juntos, para poder juntos experimentar esto que viene desde acá atrás. Viene emergiendo desde lo que siento, desde lo que me emociona, desde lo que necesito, lo que miro de ti, lo que puedes darme, lo que no puedes darme, para entonces encontrarnos juntos en este encuentro, el contacto pleno, en este momento, en donde la tarea principal es el nosotros. O sea, la tarea principal aquí es la fusión. Lo que pasa en la etapa del contacto pleno es la fusión, es el nosotros. Otra vez alguien tiene por ahí un micro encendido para que porfa lo apague, ¿no? Y finalmente en la etapa del postcontacto, la función más importante es la función personalidad. Déjenme ver quién habla por allí, porque hay un micro encendido. Es Claudia. Claudia, ¿puedes apagar porfa tu micro? A ver, espero que ya. Ok. Entonces, la función personalidad, o sea, es en donde se va a enriquecer mi fondo experiencial y lo que toca, la tarea principal es la asimilación. Entonces, otra vez, si yo voy como acompañando a la pareja durante la sesión a explorar lo que siente, lo que pasa, lo que necesita, lo que le ocurre frente al otro, etcétera, pues entonces la tarea del terapeuta es eso, es acompañarles todo el tiempo a ir a descubrir en dónde se encuentran en esta curva. Ahora, para poder ir al otro, necesito confiar en el otro, pero yo desconfío del otro no nada más porque me lo imagino. Desconfío del otro, del entorno, de lo que me puede dar o lo que no me puede dar, porque en mi experiencia me han pasado cosas que me hacen desconfiar. Entonces, cuando aquí aparece, por ejemplo, el miedo, pues tendré que revisar qué del miedo, o sea, qué ocasiona que yo azul, no que yo verde, tenga miedo de lo que tú rojo digas, ¿no? O qué me pasa a mí verde, ¿no? O sea, frente a lo que rojo dices. Y si dices lo que sea que digas, tiene que ver con las experiencias previas. Entonces, no solamente es hablar de lo que necesito, sino también de lo que nos ha ocurrido en la experiencia juntos, que nos ha permitido llegar hasta acá y luego soltar, o que más bien nos atora y nos atora y nos atora en un tema en donde no podemos avanzar porque muy probablemente rojo no mira verde, verde no mira rojo y entonces no pueden avanzar a identificar ni lo que sienten, ni las emociones que se presentan, tampoco sus necesidades y por supuesto que no van a poder llegar hasta acá en ese sentido. Entonces déjenme dejar de compartir para ver otra vez cómo van hasta acá, ¿no? Igual vayan viendo si surgen dudas, si surgen preguntas. Ya más o menos estamos pues aterrizando, ¿no? O sea, cómo la teoría del self se utiliza a nivel de una terapia para poder explorar lo que ocurre en un tema relacional. Y en ese sentido, por lo de la respuesta sexual humana es un tema que por su carácter íntimo es un tema maravillosamente bueno para explorar el nivel de intimidad y de contacto en una pareja. ¿Sí? Okay. ¿Cómo van? ¿Qué les parece? ¿Se atoran? ¿Les parece? No sé, ¿cómo van reaccionando?
Bueno, Vania me dice así. Ujú. Fíjense, si utilizara la misma propuesta teórica de la mirada del self, ¿no? O sea, es como, de nuevo, la habilidad está puesta en describir, ¿no? O sea, en nombrar lo que me pasa para poder ir explorando no solo qué me pasa a mí, sino qué les pasa a ustedes frente a mí, ¿no? O sea, y para poder ir modulando qué necesitan ustedes, qué necesito yo, qué me pueden dar ustedes, qué les puedo dar yo, en dónde nos atoramos juntos, cómo le hacemos para desatorarnos, si es posible desatorarnos, ¿no? Es otra vez es una terapia que va tratando de nombrar la conexión, la desconexión, la intimidad, la no intimidad, la relación, el riesgo, todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hablara de lo que me pasa frente a ustedes, cuando ustedes se quedan en silencio, pues a mí me entran muchas dudas, ¿no? O sea, me empiezo a sentir como no clara de si recibieron lo que les dije, de si fui rápido, si les quedaron dudas, ¿no? Y entonces me quedo como detenida, no sabiendo hacia dónde avanzar, ¿no? Si lo pongo en la secuencia de contactos, como yo voy sintiendo emociones, en donde necesito la información de ustedes para poder saber si avanzo, si me detengo, si me regreso, ¿no? O sea, es como me desorienta, pues, para nombrarlo de alguna forma. Si esto fuera una terapia de pareja, nombrar eso sería valioso, de nuevo para ir preguntando, ¿no? O sea, ¿cómo están? Porque si solo me quedo en mi interpretación, es muy probable, es altamente posible que me equivoque. Entonces, la terapia gestáltica lo que propone a través de la fenomenología es intentar preguntar antes de interpretar, o bueno, interpretar, pero también preguntar, ¿no? Interpreto eso, pero quiero saber realmente qué te pasa, ¿no? Para ver cómo está nuestra relación y para poder entonces ver qué necesitamos, no nada más qué necesito yo. ¿Qué necesitamos? O sea, ¿qué necesito yo en relación con ustedes? ¿Qué necesitan ustedes en relación conmigo? Y entonces, ¿qué tanto podemos ir a satisfacer nuestras necesidades o no? Porque si no, solo me puedo quedar en la interpretación, insisto, de lo que me imagino, si no puedo saber lo que realmente les pasa a ustedes, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas son las preguntas que iremos haciendo. Y además también, por ejemplo, esto de las camaritas, ¿no? O sea, que es ahora como una petición explícita mía, ¿no? De pedirles que enciendan las cámaras, es porque sus gestos, ¿no? Sus reacciones me dan información que yo interpreto. No sé si la interpreto bien o la interpreto mal. Y de nuevo para eso, pues necesito preguntarles, porque si no es como ir un poco a ciegas, ¿no? Es un poco como ir sin saber realmente qué es lo que está pasando. Y pues eso nos detiene, ¿no? Nos mantiene otra vez como no sabiendo identificar otra vez cuál es la necesidad, cuál es la figura del grupo. Y si yo no fuera congruente con lo que dice la terapia, pues podría dejarlos de lado y yo me echo a correr y voy sola haciendo lo que creo que debería de hacer. O a lo mejor me echo a correr y los dejo solos y les digo, ya se acabó la clase y se ve, nos vemos la próxima, ¿no? O sea, es como, podría ser algo que sea como muy de solo quedarme en mí, pero la intención nunca es esa. La intención siempre es describir y cada vez tener más habilidad para ir nombrando, para ir diciendo, para ir descubriéndonos en relación, porque como ya dije, lo que se daña en relación se cura en relación, pero para poder curar la relación, pues tenemos primero que saber qué nos pasa a ustedes, a mí, a nosotros, en este contexto, en este tiempo, en este espacio. Entonces les vuelvo a invitar. Nila, voy a hablar de nuevo de agradecerte mucho porque es distinto leer algo que es árido, para mí por lo menos, a esta maravillosa explicación con ejemplo. Y creo que en mi caso lo que me cuesta es la etapa del precontacto, que siempre necesito hacer algo, o que entonces me doy cuenta a raíz de eso, de que en lo personal me cuesta permanecer ahí, ¿sí? En la pareja, más que en lo individual, pero y eso lo voy a llevar a supervisión, así que muchas gracias, porque esto me ha servido mucho para darme cuenta de eso. Uh-huh. Lo que tú hiciste.
Muchas gracias, Vania. Fíjate que, por ejemplo, los grandes teóricos, por lo menos yo he escuchado a Jean-Marie Robin, a Gianni Franceschetti, a la misma Carmen Vázquez y a Margarita Españolo, hablar, a Jean Rubal también, como hablar de que lo más difícil de la terapia gestáltica es justo eso, Vania, la etapa del precontacto y la etapa del toma de contacto, sobre todo la de precontacto, porque la etapa de precontacto despierta todos nuestros fantasmas y todas nuestras heridas y todas nuestras exigencias y todas nuestras dudas. En la etapa de precontacto, justo, si no está muy resuelto, por eso les digo que mucho el trabajo terapéutico para la terapia de pareja es el trabajo personal. Porque entonces si yo me quedo solamente en la sensación inmediata y no tengo trabajada mi autoexigencia, si no he trabajado, por ejemplo, mi estar cómoda con quien soy, si tengo miedo a que me rechacen, si creo que debo de cubrir sus expectativas, o sea, si no tengo trabajados todos esos temas, me apanico y me voy, ¿no? O sea, me apanico y me cuesta mucho sostenerme en la sensación porque la asumo como solo mía, ¿no? Entonces, mucho el trabajo del precontacto, y bueno, eso sí, es algo que pasa mucho, insisto, tiene que ver con todas las cosas que no me permiten estar presente. Y lo que normalmente no me permite estar presente es todo eso, ¿no? Mi exigencia, mi gana de ir rápido, mi gana de complacer al otro, mi posibilidad de que el otro me reconozca, ¿no? O sea, como mis ganas de Mi miedo a que se vayan. Exactamente, sí, mi miedo a que me abandonen, a que se vayan, ¿no? O sea, ahí aparecen todos los fantasmas, entonces no me sorprende para nada que la etapa de precontacto sea la más difícil porque creo que lo es, sobre todo cuando hay silencio, ¿no? O sea, sobre todo cuando del otro lado, el otro tal vez todavía no tenga claro cómo entrar conmigo allá. Y entonces el terapeuta justo lo que suele sentir es toda esta incapacidad, esta dificultad, y le pueden empezar a pasar cosas como decir no soy bueno para esto, híjole, ya mejor lo dejo, mejor refiero, mejor me voy, no sé cómo voy a lograr hacer eso que ni la pides, demasiado dificilísimo, ¿no? O yo creo que ya lo sé todo y entonces lo voy a hacer maravillosamente bien. O sea, pasan un montón de cosas que tienen que ver justo con sostener la sensación y la incomodidad. En el precontacto es en donde aparecen todas las sensaciones, pero no solo las bonitas, también las que me cuestan trabajo. Y eso es parte de la habilidad, ¿no? O sea, por eso insisto en que el trabajo personal es fundamental, igual que la supervisión, porque es lo que me va a dar la posibilidad de sostenerme ahí y sostener al otro, aunque haya silencio, aunque haya dificultad, aunque no hayan palabras, aunque solo hayan gestos, ¿no? Justo eso es como parte de lo súper complicado pues del trabajo, y de nuevo, precontacto y toma de contacto. Precontacto creo que es la más difícil, y luego toma de contacto por todas las cosas que se mueven, y mucho el trabajo terapéutico está puesto ahí. Cuando alguien ya logra identificar lo que necesitan, gran parte de nuestro trabajo ya está hecho. Cuando la persona ya llega a la sesión y dice, siento esto, y entonces o sea, siento en la panza un nudo, y entonces me doy cuenta cómo siento miedo o estoy enojada, y entonces lo que quiero decirte es que por favor tengas cuidado en lo que dices, porque siento que quizá me pueda herir con lo que vas a decir. Ya estamos del otro lado, ¿no? Pero para llegar allá hay mucho trabajo que hacer justo en esta traducción, y el terapeuta se convierte en el experto en el lenguaje, pero también en las emociones. El terapeuta es el que necesita ir nombrando, diciendo, hablando, poniendo palabras o sosteniendo a ratos el silencio, a veces incómodo, pero necesario para ir desplegando la excitación o la ansiedad, ¿no? Porque yo les aseguro que a veces en el silencio nos sentimos más incómodos que en el hablar, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas en el precontacto, entonces no te preocupes, Vani, eso que te pasa a ti, nos pasa a todos, pero me da mucho gusto que lo vayas identificando. Gracias. A ti, Nila, muchísimas gracias. Personalmente leí el capítulo del self y me pareció bastante complejo. Sin embargo, con la gráfica que ha hecho en esta parte me ha quedado mucho más claro. Gracias. Gracias, Isis. Sí, o sea, yo les digo que a mí me tomó un montón de años. Ahora me sale refacilito, ¿no? Y creo que tengo la facilidad de explicarlo porque llevo muchos años masticándolo, entendiéndolo,
como asimilándolo, introyectándolo, o sea, haciendo todo ese trabajo. Entonces, qué bueno que te queda más claro. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo para explicárselos así con bolitas, palitos, peritas y manzanas, ¿no? Para que ojalá quede muy claro, porque yo entiendo lo complejo que es, pero de nuevo insisto, ¿no? O sea, esto que les digo es solo la punta del iceberg, ¿no? Hay que trabajar en comprender todo lo que implica detrás, ¿no? O sea, comprender muy bien qué pasa en función ello, qué pasa en función personalidad, cómo se construyen las funciones, qué pasa con función yo, cuando el terapeuta toma el lugar como de un yo, digamos, que emerge, como cuando hay una crisis, por ejemplo. En teoría, los terapeutas vamos a dejar que hagan lo que pueden hacer, pero si emerge una crisis, o si hay alguien en un ataque de pánico, en un ataque de ansiedad, el terapeuta se convierte en un yo emergente, porque la persona no puede elegir, no puede mirar, solo está sintiendo mucho o está muy rígida en algo, entonces el terapeuta se convierte en un yo emergente. Y si a eso le sumo, pues otra vez, ¿no? Las características temporales, la comprensión del campo, los principios del campo, la filosofía que hay detrás, la cuestión existencial para poder acompañar, la fenomenología para ir explorando paso a paso, la disfuncionalidad para ver qué hago frente a cada flexión. Les digo, es complejo, pero me da mucho gusto que vaya quedando un poquito más claro, pero les nombro la complejidad para que no se vayan con la finta de que ya entendiendo el esquemita, ya con eso ya puedo hacer todo el trabajo de frontera y del self. Yo creo que no. O sea, me parece que esto es una introducción, ¿no? O sea, me parece que esto es un invitarles, que ojalá eso les genere mucha curiosidad para irse entrenando más, ¿no? Para ir como teniendo más ganas de saber cómo y sobre todo experimentándolo para poder, pues, en el cuerpo tenerlo, para podérselo ofrecer a alguien más, ¿no? Pero gracias, Isis, por irme diciendo que va mejor entendido. Gracias. De todas maneras se van a salvar porque les quedan pocos minutos. Sí, Lucía, dime. Bueno, sí, en mi caso también tengo mucha más claridad con los ejemplos que se han ido brindando y me siento como que no solo pues va a lo de pareja, ¿no? Sino en lo individual. Claro que en este caso es aplicarlo a cómo se interpreta la relación, ¿no? Entonces me sirve mucho tanto para lo individual como para lo de la pareja. Sí, resalto mucho eso, como que consolido y también me pasa algo similar a Vania, ¿no? En esta etapa de precontacto que tiene mucho sentido con lo que mencionaste, Nila, de estos propios miedos, ¿no? Que con lo que mencionabas completamente identificada en mis autoexigencias, ¿no? Y mis miedos, que también es algo que necesito trabajar. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Sí, o sea, y de nuevo creo que es como, o sea, es muy lindo que lo nombres porque para mí esta terapia, independientemente si estoy trabajando con ese marco durante la sesión, me sirve mucho para ir comprendiendo la complejidad de la experiencia y para ir acompañando, aunque no esté usando específicamente el trabajo en la frontera de contacto, me ayuda a ir entendiendo, insisto, como todo lo que pasa allí, por un lado. Y por otro lado, a mí me ayuda a reconocer, ¿no? O sea, cuando yo estoy de exigente conmigo misma, puedo ser exigente con el otro. Cuando yo me exijo a mí misma, es altamente probable que le exija al otro, como un asunto de proyectar. Cuando no me doy cuenta de quién estoy siendo en este momento, muchas veces lo más fácil es decir tú, cuando ya saben que lo que dicen, ¿no? 3 dedos para acá y 1 para allá, ¿no? A lo mejor sí tú una cosa, pero yo 3, ¿no? O sea, entonces sí vale la pena ir reconociendo, ¿no? O sea, ¿cómo me siento? Primero para darme cuenta si es primordialmente una situación de vida que yo tengo que trabajar en terapia, o si de veras tiene todo que ver con lo que les está pasando a esta pareja y también conmigo, ¿no? Probablemente eso también a mí me pase, pero ahora cuando yo veo exigencias en las parejas, puedo revisar y reconocer que yo también he estado allí, a diferencia de decir, pero en este momento no me siento exigiéndoles. En este momento me siento mirando cómo se exigen el uno con el otro, pero mi propia experiencia de autoexigencia me sirve para acompañar sin presionar al otro
a hacer algo para lo que quizá no están listos y a tener paciencia y decirme 3 veces con calma, Nila, no pasa nada, tranquila, ¿no? O sea, está todo bien, no tienes que satisfacer, ¿no? O sea, todos esos demonios que salen ahí, ¿no? O sea, ya voy teniendo más la capacidad de sostenerme allí y a mí me ayuda personalmente y entonces también me ayuda a acompañar a los otros en esas experiencias. Gracias, Lucía. Gracias a ti. Pues ya estamos terminando, ya nos quedan un par de minutitos, entonces vuelvo a preguntar, si alguien tiene ganas de decir algo antes de decir adiós, es el momento. Nila. Sí, Verónica. Bueno, a mí también como a las compañeras me resulta muy clarificante tus ejemplos en concreto. Yo tengo una formación en educación sexual y bueno, tengo como muchas más preguntas, pero no quiero ir agregando información porque entiendo la complejidad. Pero esto, ¿no? Cuando se baja a casos concretos, me queda como mucho más claro para poder ir haciendo estos acompañamientos. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias, Verónica. Me gusta mucho que te surjan más preguntas. Eso está padrísimo. Sí. Gracias. Jessica. Sí, buenas noches, Nila, y buenas noches con todas. En realidad, como dice Verónica, a mí también me pasa lo mismo. Yo no tengo formación, recién estoy especializándome. Sé que estos 6 meses nos quedan muy cortos, ¿no? Porque siempre surgen ganas de querer aprender más, ¿no? Y agradezco de manera personal, Mila, que te dé ese tiempo y la paciencia, ¿no? De siempre preguntarnos cómo vamos, cómo nos sentimos con toda esa información que vamos recibiendo y con las dudas que pueden surgir también en el momento, ¿no? Primera vez que preparo mi cámara, creo, en esa clase, o la segunda, no recuerdo muy bien, pero definitivamente agradezco todo el conocimiento que nos estás brindando, ¿no? Y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Jessica. Y fíjense cómo la relación cambia, ¿no? O sea, cuando nos damos la oportunidad de mostrarnos, o sea, yo parto, o sea, y además el que tiene que poner el ejemplo soy yo, ¿no? O sea, si yo estoy pidiéndoles que se expongan, la primera que tendría que exponerse soy yo. Si yo estoy pidiéndoles que me acompañen, pues también yo pongo lo que me pasa y eso va creando justo la posibilidad de hacerlo juntos. Entonces eso está bien bonito porque vamos aprendiendo. No es sencillo, implica de nuevo muchas cosas personales, profesionales, técnicas de conocimiento, etcétera, pero se puede ir haciendo y para mí de veras siempre es un privilegio irles acompañando porque yo soy apasionada, como pueden ver, de la teoría gestáltica y sexológica. Me encantan las dos cosas y que cada vez más personas vayan teniendo curiosidad y preguntas y ganas, bueno, a mí me llena de alegría, ¿no? Entonces, pues nada, yo muy feliz de compartir con ustedes la próxima vez. Va a estar bien padre, les va a encantar la lectura de Paco Fernández. Verónica, si tienes el bagaje sexológico, te va a volar la cabeza, entonces léelo por favor con mucho cuidado. Les va a gustar mucho, les sugiero muchísimo que compren el libro porque todo es una joyita, ¿no? Pero el próximo capítulo, de veras, yo creo que les va a gustar. Vamos a hablar de disfunciones, pero bueno, por lo pronto hoy nos toca parar acá, con la gana de vernos la próxima semana en el mismo horario, por acá, el lunes nos vemos, ¿vale? Que tengan muy buena noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas.